Hola, muy buenos días a quienes se están integrando a nuestro seminario. Tenemos habilitado el chat para que nos puedan dejar de dónde están viendo, de dónde están compartiendo esta instancia de diálogo, de conversación. Para preguntas, los invito a que la dejen en preguntas y respuestas, mientras nuestros presentadores están realizando sus respectivas presentaciones. Ustedes pueden dejar ahí sus comentarios. Buenos días a todas las personas que nos pueden ver de momento. Mi nombre es Claudio Reyes, de acá de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y Agua Consultores. Ya vamos a esperar unos minutos. Aprovecha, Yalena, y de saludar también a las personas que han llegando. No sé cuántos hay, Jorge. Tenemos 28 en este momento Ah, bien. invitados. Sí. Hola, muy buenos días. Esperamos que en este ratito de una conversación muy amena, muy cercana y desde la realidad pura, podamos sacar provechos, conclusiones y que instemos ahí a quienes tienen que mover esta maquinaria de lo que significa el acceso al agua potable y el saneamiento sanitario, ser parte de la gestión, porque eso es lo que necesitamos, movilizar organizaciones, movilizar a los usuarios, movilizar ahí las intenciones y eso parte del conocimiento que es lo que hoy día queremos conversar con ustedes. Y abordar esta temática tan relevante y tan compleja por lo demás, lo que sea futuro. Claro, y piensa, Jorge, que este año tenemos elecciones de gobernadores. El cargo de gobernador o gobernadora regional está en construcción todavía. Tenemos que entender todo lo que se puede hacer. Entonces, es importante ir sumando instancias para que conversemos y construyamos entre todos. Y asimismo podamos ver qué vamos a esperar de nuestros candidatos o candidatas dentro para lo que nos toca elegir este año. Exactamente, año de elecciones, año de bastantes cambios que se pueden producir en el nivel político. Si gustan, podemos dar inicio a este seminario. Eh, sí, sí, claro. ¿Sí? Eh, Bueno, adelante, ¿tú vas a decir algo más? exactamente. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los que están llegando a nuestro seminario Gobiernos Regionales y la Gestión del Recurso Hídrico. Este seminario es realizado por la Dirección de Admisión y Difusión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y se encuentra enmarcado en la propuesta académica del Diplomado en Planificación Estratégica de Recursos Hídricos, programa que busca desarrollar las capacidades para la planificación estratégica mediante la formulación, implementación y seguimiento de recursos hídricos en forma participativa, con el propósito de poder contribuir al desarrollo de una gestión sostenible del recurso a nivel local, regional y nacional. Este año también incorporando una breve visión latinoamericana. Como les comentábamos y conversábamos, ¿cierto? Nos acompaña Claudio Reyes, él es coordinador de nuestro programa y gerente de agua, a quien le damos nuevamente la bienvenida, Claudio. ¿Cómo estás, Jorge? Ahí se me cruzó la gata entre medio, que viene a la oficina porque está calentito, así que si la ven pasarse encima, no se asusten. Oye, es Es un gusto parte, estar aquí. Ah, es parte del es teletrabajo. parte, por supuesto. Oye, un gusto de estar aquí esta mañana con ustedes. Lamentablemente no les vemos las caras por el formato de webinario, pero los y las invitamos a que usen el chat, sobre todo ahí las preguntas y respuestas o el query and answers que está abajo para que podamos ir atendiendo las consultas que vayan saliendo, porque como algo comentaba recién, esto es algo que debemos construir entre todos, no es algo que nosotros Mm. vengamos solo a contar. Ya lo anticipaba Jorge, este año tenemos elecciones de distintos niveles políticos de representación y particularmente los gobiernos regionales van a su segunda elección, ¿cierto? Hay algunos gobernadores que Sí. se vuelven a presentar, pero también tenemos gobernadores nuevos. Y en ese sentido, a nosotros, desde la academia, ¿no? Y también desde lo práctico, nos parece interesante abordar cuál es el rol de los gobiernos regionales en la gestión de la seguridad hídrica y de esa manera entender qué es lo que podemos esperar de nuestros representantes y tomar unas mejores decisiones, sacarlos al pizarrón cuando sea el momento, que eso es lo que queremos hacer. Así que voy a presentar la estructura de la jornada de hoy y después los dejo con nuestra invitada principal. Por supuesto. Voy a Vamos, Claudio. compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien? Se ve perfecto, Claudio. ¿Se ve perfecto? Muy bien. Exactamente. Como lo decía Jorge, estamos acá. Esta es una actividad que se enmarca en el Diplomado en Planificación Estratégica de Recursos Hídricos. Aviso comercial, todavía estamos matriculando. Y Elena, que va a estar luego, también es una de las profesoras. Así que sean todas bienvenidas y bienvenidos a participar y también a revisar las becas que tenemos abiertas. El seminario o el webinario
se denomina gobiernos regionales y la gestión de recursos hídricos, y particularmente vamos a abordar el acceso al agua para las personas. Ya vamos a ver que existen distintas aristas, pero hoy día nos vamos a concentrar en eso para ser más específicos y productivos. ¿Cuál es la estructura del webinario del día de hoy? Primero, hablaremos sobre el acceso al agua en los sectores rurales principalmente, y los desafíos que esto tiene para los servicios sanitarios rurales, pero también para aquellos sectores que están en vías de constituirse como APR, como Servicio Sanitario Rural, o sectores dispersos dependientes de Camión Aljibe. Esa presentación la hará María Yelena Chávez, que ya la presento en la página siguiente, así que me voy a reservar ahí la introducción más larga. Después hablaremos un poco de teoría sobre la gestión de los recursos hídricos y las distintas aristas que tiene, porque es bastante complejo, ¿no? Y cada uno tiene una mirada y todos creemos que hacemos de todo, pero en realidad hay que poner un poco de orden para dentro de esa estructura poder comprender cuál es el rol de los gobiernos regionales. Vamos a explorar un poco qué es lo que se puede hacer y les vamos a comentar parte de lo que se concluyó recientemente en la política regional para la sostenibilidad hídrica de la región de los lagos, que tuve el gusto de dirigir como jefe de proyecto, y que la verdad que quedamos todos bastante conformes, contentos en realidad, más que conformes, ¿no? Contentos con el resultado. La idea es que no más allá de las 11 terminemos las presentaciones y nos demos media hora de conversación, y para eso es clave las preguntas que nos vayan dejando en el chat. Ups, me, me salté creo una, ¿o no? Creo Creo que que, no, Claudio, pero creo sí. que me equivoqué. A ver, yo no sé, era muy breve esto, es una frase que me gusta mucho de Linton: que el problema del agua se trata de todo menos del agua. Porque todos piensan que agregando más agua a la sopa arreglamos esto. Y no es así. De hecho, les decía recién que habíamos trabajado en la región de los lagos. Oye, llueven 2.000 a 3.000 milímetros. Y aún así, por ejemplo, la comuna de Ancud tiene 52 localidades con caminos que se abastecen mediante camiones aljibe. Y están todos pendientes de los decretos de escasez. Eso nos dice que el agua también se trata de personas, de gestión, de infraestructura, ¿cierto? De acceso, de accesibilidad desde el punto de vista económico. Entonces es mucho más complejo porque es transversal a todas las actividades que realizamos las personas. Es un derecho humano, pero también es un elemento productivo. Esa complejidad es la que nos lleva a que nos cueste tanto llegar a acuerdos a nivel nacional, a que nos cueste tanto avanzar en una política hídrica consensuada y en los planes, y ustedes han escuchado hablar de los consejos de cuenca. Para empezar a hablar de esto desde el punto de vista del acceso al agua, vamos a tener el gusto de escuchar a María Yalena Chávez. Ella es constructor o constructora civil, consultora en gestión de proyectos de acceso al agua potable y alcantarillado rural, perito de aguas e inspectora técnica de obras sanitarias en su consultora, que es Ensenada Consultores, y también es coordinadora de proyectos de acceso al agua potable y alcantarillados rurales de la Asociación Chilena de Municipalidades, así que está de lleno en el tema. Muchas gracias, Yalena. Voy a dejar de presentar y te dejamos a ti la cámara y todo, por favor. Gracias, Claudio. Ahí estoy cargando mi presentación y espero que esté ahí en modo de pantalla completa. ¿Se ve así o está en modo edición? Estás en modo edición. Mira, no quiere pescar esto. Se manda solo. Ahí está. Ya. Muy buenos días. Ya Claudio hizo las presentaciones. Yo soy una mujer sureña, avecindada en Santiago hace ya 20 años. Soy constructor civil porque mi título dice constructor civil. Hoy día los títulos de las constructoras dice constructora civil. La mía, que es de la UFRO, además de una universidad sureña, dice constructor civil, y soy inspectora técnica de obras, soy perito de aguas y además soy coordinadora de proyectos de acceso al agua potable rural y alcantarillados rurales de la Asociación Chilena de Municipalidades. Este programa de asistencia que tenemos a los municipios hace ya 5 años, así es que algo creo que puedo decir respecto de la realidad y de lo mucho que nos falta articular para poder conseguir una mejor cobertura y mejor calidad en el recurso que se entrega en las localidades que son conocidas como rurales. Pero siendo rurales ya tienen definiciones, depende de la concentración demográfica. Por eso es que los conocemos como concentraciones eh, que permiten esta densificación poblacional en la ruralidad, que permite demostrar la rentabilidad social y con eso conseguir proyectos. Hay otros sectores que son semiconcentrados y ahí se dice que estamos logrando el 50% de la respuesta en
a la demanda de acceso al agua potable rural. Pero seguimos siendo ineficientes e inoportunos en llegar con soluciones efectivas a las localidades más dispersas, allí donde tenemos una muy bajita densidad poblacional. Se habla entre 1 y 7 arranques que se necesitan por kilómetro lineal. Y allí es donde, si bien los gobiernos regionales pueden incidir, lo van a hacer a través de la colaboración que existe con la Subdere. Porque recordemos que, en general, las organizaciones que tienen una inversión importante como respuesta a esa necesidad de cobertura y a poder engranar en esta gestión de los recursos hídricos requiere de mostrar rentabilidad social. No obstante, Subdere, a través de su programa Mejoramiento de Barrios, no requiere demostrar la rentabilidad social. Y es ahí donde tenemos que tener estas sinergias. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando hablamos de la gestión hídrica y la respuesta que se espera de los gobiernos regionales? Es poder contar con una cartera de proyectos que vaya en beneficio de la cobertura de este acceso al agua potable rural en zonas de rezago. Y eso pasa a nivel país. Es todavía altísima la demanda y recordemos que todavía estamos evidenciando esta explosión demográfica que se tuvo desde la pandemia hacia las zonas periurbanas y definitivamente rurales, porque como nos íbamos a morir todos, era mejor morirse en el campo que en la ciudad. Entonces tenemos todavía ahí un número importante de vecinos y vecinas que demandan acceso al agua y que como tal, como el derecho humano ya declarado en nuestro Código de Aguas, hoy día lo exigen, pero hay claras ahí definiciones que hacer, porque nosotros tenemos acceso, deberíamos tener todos acceso al agua, porque es un derecho humano, pero no es gratis. Entonces ahí ya empezamos a rayar un poquito la cancha. Si nuestros gobiernos regionales pudieran tener una cartera robustecida de proyectos de acceso al agua, podríamos mejorar en esta necesidad permanente, y yo te diría que creciente. Yo no noto que la cartera finalmente, bueno, primero una cartera que está en rezago a nivel país, solo aquellos gobiernos regionales que tienen una colaboración estrecha, ya sea con organizaciones, con municipios, con las propias sanitarias, en algo que son los convenios y mandatos, y yo veo muy poco explotado, tenemos carteras ahí bien detenidas. Después tenemos el bajo incentivo a lo que es la construcción de sistemas tanto de agua potable, pero muy fuertemente hacia lo que es el saneamiento. Hay poco incentivo porque hay mucho desgaste en la permisología y finalmente en no poder contar con localidades, con terrenos que quieran recibir el tratamiento de agua servida, sobre todo cuando alguien tiene que hacerse cargo posteriormente de la inversión de la operación de plantas de tratamiento, y por eso digo que hay bajo incentivo en eso. Sistemas complejos, de un alto costo de operación, y además que tiene una demanda creciente. Y si a uno le pone el vecino en la disyuntiva de querer seguir tratando sus aguas o recolectando más bien sus aguas a través de una fosa séptica que tiene limpieza semanal, quincenal o con la periodicidad que se determine del municipio, y además esto no tiene costo, versus poder tener una recolección efectiva y un tratamiento del agua servida, probablemente muchos vecinos nos van a decir, yo prefiero seguir con mi moza. El problema es el nivel de infiltración que tenemos ya hoy día en nuestras napas eh, por la condición de saturación de las aguas servidas en nuestro suelo. Y eso tiene que ver entonces también con la calidad del agua que nosotros probablemente aguas abajo e idealmente aguas arriba capturemos para generar las soluciones de agua potable rural. Por eso les digo que hay un bajo incentivo del Estado porque se conjuga el que no tenemos inversión, pero por otro lado tenemos una altísima permisología para poder hacer ahí sistemas de recolección y tratamiento de agua servida en la ruralidad. Bajo incentivo en lo que es la solución de desalación y desalobración. También tiene que ver con la permisología, y aunque se trate de soluciones muy acotadas para poder llegar con el abastecimiento de agua potable a localidades tipo costero, como Caleta, nos vemos enfrentados a que tenemos que demostrar que no se causa daño al medio ambiente, y además todo lo que significa encontrar una ubicación para poder hacer inversión pública. El Estado no puede invertir en terrenos de privados, tenemos que tener ahí súper regularizado lo que es el uso del suelo o la condición apta para poder invertir.
y el desconocimiento o la falta de incentivo en los sistemas alternativos de operación de los APR, y aquí quiero hablarles respecto de lo que significa abrir la matriz energética que permite que los sistemas de agua potable rural puedan tener alternativas para poder generar entonces toda la operación y el costo que significa consumir energía para producir el agua potable rural. En Chile, el costo de producir el agua en las zonas rurales golpea hasta el 80% en lo que se manifiesta en el cobro del cargo variable para los vecinos. Si nosotros pudiéramos bajar ese costo, esa incidencia en el costo de producir el agua, créanme que tendríamos tal vez significativamente un impacto en la tarifa, pero los mismos sistemas podrían reinvertir en otro tipo de mejora. Ahí también me refiero a esta tradición de seguir consumiendo los mismos sistemas de desinfectantes en base a hipoclorito de calcio, en base a hipoclorito de sodio, que la verdad es que en países como los de la Unión Europea ya no resisten análisis. Y nuestro país es un gran exportador de los productos naturales que nosotros producimos y elaboramos básicamente como nuestras delicatessen, nuestros vinos, y eso ya no tienen en la línea de producción cloro hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que utilizan? Nuestros salmones, por ejemplo. Ellos no utilizan cloro en la línea de producción. Hoy día se utiliza algo que es, entre otras cosas, el ácido hipocloroso que estamos incipientemente queriendo instalar como un sistema de desinfección en el agua potable rural. Ya desde el 27 de diciembre del año pasado tenemos el primer equipo de generación de ácido hipocloroso en reemplazo del cloro en el APR Quilapilú, 240 arranques ahí en la linda comuna de Colina, región metropolitana. Bien, ¿qué nos falta entonces? Nos faltan formuladores para hacer estas iniciativas de inversión que los gobiernos regionales pueden impulsar porque recursos tienen y además manejan distintos subtítulos presupuestarios que permiten desde transferencias hasta el desarrollo de proyectos e iniciativas de inversión. O sea, recursos hay. Nos faltan formuladores para poder seguir entregando soluciones a través de proyectos que son postulados a los gobiernos regionales y financiados por estos. ¿Qué más faltan? Faltan hitos y faltan atos, inspectores técnicos de obra, asistencia técnica de obra. Estos que también son financiados a través de las propias iniciativas de inversión que tienen los gobiernos regionales. Un nivel de falta de especialización compleja. Y cuando además pensamos que los inspectores técnicos o los inspectores fiscales son los mismos que tienen que estar revisando proyectos, por ejemplo, situación que pasa en las DOH, uno dice, y bueno, ¿y en qué minuto avanzo? Porque si tengo la misma fuerza revisando proyectos y después revisando obras, aquí hay un problema que hay que destrabar, porque si no, siempre vamos a tener un colapso. O en desmedro de más cartera de proyectos a nivel de formulación, o en desmedro de quien fiscaliza la ejecución de las obras. Entonces ahí los gobiernos regionales igual podrían jugar una acción importante respecto de lo que significa o generar asistencias técnicas que permitan la formulación de proyectos de manera que los revisores tengan que irse eh, a aquello que es sustancial en la evaluación de proyectos, o tener inspectores técnicos de obra que permitan destrabar todo lo que significa la inspección fiscal. Hay finalmente responsabilidades administrativas en toda esta función. No es lo mismo ser inspector fiscal con responsabilidad administrativa que ser un ATO, pero naturalmente permite que el ATO tenga una mejor cobertura para que la inspección fiscal de que el funcionario, por ejemplo, de la DOH, tenga una delegación estricta a aquello que se necesita controlar. Falta también programas de regularización de títulos de dominio y de otorgación de derechos de aprovechamiento de agua, algo de lo cual los APR necesitan para poder seguir avanzando, dado que en la medida que los sistemas van creciendo, por ejemplo, ya no podemos tener solo un pequeño terreno para instalar el pozo, el filtro o el estanque, que antes se hacía muy reducido, de 10 por 10, de 12 por 12. ¿Dónde le vamos a poder colocar ahí una planta fotovoltaica en terrenos tan reducidos? ¿No será mejor ampliarse un poquito más? Y no tanto más, 20 por 12, 20 por 10. Y todo eso necesita de que tengamos ahí un apoyo importante, porque los municipios ayudan consiguiendo financiamiento para poder comprar estos terrenos o para poder trabar servidumbre o para tener usufructos con pago, algo que permita la inversión pública, porque recordemos que el Estado no puede invertir en suelos privados. ¿Pero qué estamos haciendo en eso? Tampoco hacemos mucho. Y el gobierno regional podría tener un programa entonces para poder llegar allí a destrabar esta necesaria regulación
que tienen que tener el dominio del suelo que los APR ocupan. Y también en lo que es el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Quién le pone acelerador a esto? Que hoy día está priorizado con la modificación del Código de Agua. Los propios APR, los municipios. ¿Quién lo hace? El gobierno regional podría ser ahí un gran apalancador de esas necesidades porque recursos tiene y además los subtítulos con los que cuenta permiten el pago. Y la readecuación de esta ley tan bollada, la 20.998, la que regula los servicios sanitarios rurales, va a traer también algunos cambios, porque esperamos, después de haber entregado el informe de 500 páginas, que entrega una mirada nacional respecto de la ley, eh, trabajada por 33 consejeros que representaron a comités y cooperativas de los 2.368 sistemas que están registrados bajo la lupa del MOP. Trabajamos, yo lo hice a título de la Asociación Chilena de Municipalidades desde fines de septiembre hasta el 3 de mayo, en un trabajo arduo que revisó gran parte del articulado de esta ley, en donde en mesas de trabajo fuimos convergiendo y divergiendo respecto de qué es lo necesario de modificar esta ley. Y si todo resulta, de aquí a junio va a estar presentado entonces un documento formal que va a abrir el debate legislativo para hacer los cambios necesarios en esta ley 20.998. Entonces, aquí todo esto es dinámico. Y mientras eso pasa, esperamos que los gobiernos regionales también sean un aporte. ¿En qué otras cosas? En, por ejemplo, regular en las zonas urbanas estos cototitos de zona gris, que son aquellas áreas que están fuera del territorio operacional, pero dentro del radio urbano. Aquí estoy haciendo una breve síntesis de aquello que es muy necesario todavía respecto de la gestión y el financiamiento de los gobiernos regionales. Pero en las zonas rurales tenemos una tremenda demanda en lo que es el recambio de infraestructura sanitaria, en la ampliación de la infraestructura sanitaria, en la eficiencia de esa infraestructura sanitaria, en el apoyo en la gestión y las tarifas, para que nuestros queridos comités y cooperativas cobren debidamente y hagan sostenibles sus organizaciones comunitarias. Cada vez que se detecta que ellos cobran mal por temor a que el vecino rechace un alza en la tarifa o simplemente por desconocimiento de aquellos elementos que son necesarios de evaluar para conseguir un cargo fijo, eficiente y un cargo variable eficiente, prefieren no hacerlo. Cuando uno les explica lo que hay que meter en la batidora, que digo yo, en la licuadora de la generación de la tarifa, que el cargo fijo debe costear todo el cargo administrativo de una PR, los sueldos de secretaria, operadores, el cargo de hacer funcionar una oficina y eso dividirlo por la cantidad de arranque, ahí nos tiene que dar un cargo fijo. Miremoslo así, 3 años para atrás y vamos a tener un promedio que nos va a acercar a la realidad. Y el cargo variable, que es esta parte en donde me cambio del vaso de la licuadora y meto todo el cargo operativo, la generación de las impulsoras, lo que significa todo el gasto energético, junto con todos los insumos que permiten producir el agua. Y eso lo meto y saco un costo en relación a los metros cúbicos producidos, nos entrega el cargo variable. No es tan difícil de entender. Y si a ese cargo variable además yo le pongo tramos, de manera que en la medida que más consumo, más pago, genero ese desincentivo a un consumo ilimitado. Todo esto explicado en chileno, créanme que no es tan difícil de entender como tremendas fórmulas matemáticas que impiden el acceso y el entendimiento a quienes hoy día dirigen comités y cooperativas. Porque ahí es donde tenemos que llegar. Con entendimiento tenemos que ser parte entonces de esta solución que necesita financiamiento. Y recambio del parque el parque de infraestructura del tratamiento de aguas servidas. Las primeras plantas de tratamiento de aguas servidas a nivel rural, que casi todas son administradas por municipios, son anteriores al año 2000 y hoy día ya vencieron su vida útil. Eh, y probablemente el sistema de tratamiento, incluso dentro de su vida útil, no fue la mejor, no fue la más eficiente, fue costosa, fue compleja. Yo todavía veo plantas de lombrifiltro instaladas en sectores donde llueve tanto que finalmente esos lombrifiltros dejaron de funcionar hace mucho tiempo y los lombri pululan por las calles cada vez que llueve. Bien, sigamos. ¿En qué nos puede ayudar estos gobiernos regionales? En todo lo que significa la gestión hídrica, pero además tiene recursos para la contratación de asistencias técnicas, muy parecida a las que financia la SUPDERE, que permite el desarrollo de proyectos. O sea, aquí lo que hay es detonar esta necesidad y plantear la posibilidad de agilizar estos recursos, porque ya sabemos que por plaza presupuestaria los gobiernos regionales sí cuentan con ella. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Por ejemplo, una asistencia técnica que un grupo de profesionales puede
elaborar los proyectos que van a pasar por revisión de la DOH como organismo sectorial que facilita y que tiene que entregar esta aprobación técnica, ¿ya? O sea, aquí tampoco es hacer proyectos según el criterio que a uno se le ocurra. Aquí hay manuales de diseño, pero necesitamos más profesionales haciendo eso. Y ahí entonces los gobiernos regionales tienen los recursos porque tienen una serie de programas y asistencias técnicas que pueden financiar para este desarrollo. ¿Para qué entonces? Para la reposición y ampliación de las áreas de servicio, para la actualización de tarifas. Ahí empiezan los programas. Cuando hablamos de gestión tenemos que meternos a programas que son financiados por gobiernos regionales. Los estudios técnicos de factibilidad, tan demandados por nuestros queridos comités y cooperativas. El estudio técnico de factibilidad mide la capacidad de la red, del bombeo, de la impulsión, de la regulación, y permite entonces que un comité o cooperativa pueda decir si puede entregar más arranque o no. Y si no lo puede entregar, ¿por qué? Entonces, de ser un documento técnico, el análisis, el informe técnico de factibilidad también entrega un sustento jurídico detrás del cual el dirigente del comité o cooperativa argumenta por qué puede entregar más arranques o no. Y si lo puede entregar, ¿hacia qué sector del sistema lo puede entregar? No a cualquiera. Es aquel que no atente contra la regulación, la calidad y la continuidad del servicio, ¿cierto? El gobierno regional tiene algo también que es único en ellos, la circular 33, que permite recambiar el parque de equipamiento de una PDR, y a eso me estoy refiriendo a la compra o reposición de generadores, del parque computacional, esa impresora vieja que tienen muchas veces, el computador que ya ni anda, porque lo compraron hace mucho tiempo y capaz que ni siquiera lo compraron, fue una donación. La reposición del parque de medidores, hoy día ojalá cambiándolos a medidores inteligentes, ya tenemos más proveedores en el mercado, así que ya no tenemos que irnos uno o dos que tenían que demostrar prácticamente que eran proveedor único nacional. Con la circular 33 también se pueden comprar bombas impulsoras, elevadoras, las bombas loderas, filtros de abatimiento, distintos minerales pesados que encontramos. Hoy día se está encontrando más arsénico en todo el país. Lo que antes era muy propio del norte, de la segunda región de Antofagasta, hoy día la tenemos súper asentada en la región metropolitana y según sé también en la Araucanía. Están empezando, en la medida que empezamos a profundizar los pozos, empezamos a detectar mayor concentración de arsénico, lo que es altamente preocupante, porque ya teníamos el fierro, el fierrillo, teníamos el manganeso, y hoy día nos está empezando a aparecer mucho arsénico, como les digo, hacia el sur. Este parque de equipamiento, que son las bombas, los generadores, los medidores, es financiado a través de Circular 33, pero volvemos al problema, ¿quién lo presenta? ¿Quién formula para los municipios? Y bueno, el apoyo directo a las uniones comunales o asociaciones gremiales, y es tan importante que los APR, comités y cooperativas, hagan asociaciones comunales para que empiecen a escalar de manera conjunta las necesidades que son comunes. Y si no las escalan, hacen transferencia de conocimiento. El operador que maneja la misma bomba KSB que maneja otro comité, mira, yo lo hice así, o compremos en escala, busquemos recursos en escala, porque pueden participar de los 8% que financia en distintas iniciativas los gobiernos regionales, y eso permite hacer desde giras, pasantías, transferencia de conocimiento, hasta la adquisición de programas de capacitación. Por eso es importante estar ahí bien atentos con este financiamiento que uno necesita, pero si uno se da cuenta, del gobierno regional no solo necesita el financiamiento para colocar inversión, sino para la formulación y, como ya les mencionaba, para la inspección técnica de obra. Acá algunos de los programas que es posible entonces llegar a implementar con los recursos del gobierno regional, que tiene que ver con la situación del suelo a través de las regularizaciones de títulos de dominio, la gestión, programas para la gestión de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, del monitoreo de calidad, lo que les acabo de contar, la incidencia entonces y la aparición de nuevos minerales o de minerales que empiezan a tener una concentración más alta en las aguas, la generación de nuevas fuentes de energía, esta necesaria ampliación de la matriz energética que necesitan nuestros comités y cooperativas para poder bajar los consumos o para poder manejar de manera eficiente en qué minuto tienen que operativizar todo el sistema de impulsión, por ejemplo. Hoy día, afortunadamente, se les ha anulado el cobro o la multa por consumo energético sobre las horas punta, que la verdad era un dolor permanente para los sistemas de agua potable rural, porque estaban castigados de utilizar el consumo después de las 18 horas, que es cuando más consumen, porque es cuando vuelve el vecino y la vecina a la casa y mi estanque se ocupa, entonces tengo que reponerlo.
para tener disponible el agua, el recurso en todo minuto. Recordemos lo que nos pide la ley 20.918, nos pide calidad, nos pide cantidad, nos pide continuidad, continuidad. Bueno, programa de elaboración de estudios técnicos de factibilidad. Ojalá todos los comités de cooperativa tuvieran este estudio que permite medir su capacidad y que permite de manera técnica demostrar si pueden entregar entonces el ranking o no. Y dónde pueden entregarlo, hacia qué sector de la red. Y además, este estudio nos permite tener un diagnóstico para ver en dónde es necesario fortalecer esa infraestructura. Yo encuentro que lo mejor que le puede pasar a un comité o cooperativa es tener actualizado su estudio técnico de factibilidad, que es algo, una demanda además que establece la nueva ley, la ley 20.998. El problema es que solo van a poder pedir los estudios técnicos de factibilidad, la DOH, aquellos APR que son del segmento menor, entre 1 y 300 arranques. Desde 301 y para adelante, 301, 600, 1000 arranques, van a ser los propios sistemas los que tengan que pagarlo. Y eso generó un mercado súper perverso de ingenieros civiles que están mandatados para hacer este informe técnico de factibilidad, que comenzaron a cobrar cualquier cosa. Y los comités no tienen dinero para pagar cualquier demanda de un profesional que dice conocer cómo se hace un informe técnico de factibilidad. Algo que de a poco vamos regulando, porque el mercado en esto lamentablemente se ha ido regulando solo. Programa de tarifa. ¿Cuánto necesitan los comités de cooperativas de regular su tarifa para cobrar directamente lo que tienen que cobrar? Y aquellos que logran detectar una brecha importante entre lo que deberían cobrar y lo que están cobrando, someterse a un plan de acción paulatino que permita gradualmente y probablemente a través de subsidios también al consumo del pago de agua potable y alcantarillado, llegar a aquellas tarifas que son las adecuadas y que permitan la sostenibilidad de la organización, del comité cooperativo. Ya estamos llegando a lo último, que tiene que ver con la necesidad de poder potenciar la instalación de plantas desaladoras y desalobradoras, no necesariamente solo desaladoras, que habilitan el acceso al recurso en zonas costeras, que habilitan, por ejemplo, la autorización, la resolución sanitaria de funcionamiento, porque es un agua que se puede manejar y que hoy día en baja concentración no requiere de declaración de impacto ambiental. Ahí nos falta mucho. Si tuviéramos también asistencias técnicas que permitan formular la llegada de estos proyectos, que son también son considerados equipamientos, por lo tanto también podrían ser compradas con la circular 33, que es cubierta con financiamiento de los gobiernos regionales, o con pequeños sistemas que tengan la planta desaladora o la planta desalobradora y una red comunitaria no muy extensa. Hay harto que hacer, porque acá les dejo parte de lo que se ha ido detectando en este andar, donde los gobiernos regionales sí han colocado o los municipios han puesto recursos, por supuesto no de sí, sino hoy día apalancados por financiamiento subdere, de que sigue siendo muy compleja la operación. Por eso hay que buscar sistemas mucho más amigables de operar, altos consumos de energía. Por eso siempre es conveniente, ojalá, tener un empalme trifásico, y si no, hay que hacer una extensión de un parque generador fotovoltaico que permita cumplir con las necesidades energéticas de este equipamiento. La falta de repuestos o altos costos, afortunadamente eso ha ido cambiando. Los filtros de osmosis inversa hoy día son parte del parque de repuestos que nosotros tenemos nacionalmente, lo que viene a ser un gran alivio, porque no hay que importarlo todo. Por eso es importante ver qué tipo de sistema vamos a utilizar, qué tipo de filtro, de qué membrana de osmosis inversa o de abatimiento vamos a necesitar. Eh, bueno, la discusión eterna respecto de cómo demostramos que el emisario, que es el que devuelve la tasa de rechazo al mar, en escasa concentración no es causante de daño ecosistémico. Gran tema, porque tiene que ver con finalmente la cantidad de vecinos y vecinas que vamos a atender. De eso depende. Y del sistema de abatimiento que tenga en la membrana de osmosis inversa. Y por supuesto los altos costos de funcionamiento, porque la operación es cara en tanto al tipo de equipamiento que tenemos que mantener y readecuar, fundamentalmente lo que tiene que ver con membrana, y por otro lado el altísimo consumo eléctrico. Así es que desafíos hay para poder llegar a, de alguna forma, a cubrir o a responder esta tremenda demanda de cobertura, de funcionamiento, de mejor calidad, de tranquilidad en el funcionamiento de los APR, porque necesitan, así como de tener claro si están cobrando bien o mal, tener inscritos u otorgados sus derechos de aprovechamiento de agua,
tener claro si están ocupando un suelo que permita la inversión cada vez que la necesiten del Estado. Y así, distintos factores que pueden ser cubiertos por el financiamiento del gobierno regional, porque posibilidades hay. El gobierno regional puede contratar programas, puede pagar iniciativas de inversión, un sinfín de posibilidades que muchas veces nuestros propios comités y cooperativas no conocen. Eso es mi presentación, voy a salir y aquí disponible para darle continuidad a Claudio con lo que viene, porque yo me concentré fundamentalmente en aquello que es el dolor. Esto necesitamos aquí y ahora, pero Claudio se va a centrar en la gestión. Me parece que hay un excelente complemento entre esto y lo que viene ahora. Exactamente, María y Elena, agradecemos tu presentación, abordar esta temática, abordar lo que pasa con el agua potable rural. También agradecemos a las personas que nos están escribiendo en el chat, pero le invitamos también a dejar sus preguntas y respuestas de María y Elena y de lo que viene ahora con Claudio en nuestro preguntas y respuestas. Bueno, les recuerdo que todos los presentes acá podrán acceder a una beca del 50% de la arancel en nuestro programa de diplomado en planificación estratégica de recursos hídricos. Y sin más, queremos invitar directamente a Claudio, que nos da este enfoque ya más, esta pincelada un poco más profunda, ¿no? De qué debe pasar con los gobiernos regionales, ¿cierto, Claudio? Trataremos de abordar eso. Y gracias por las menciones comerciales. Haces como el presentador ahí con todas las pausas. Oye, para los que tenían dudas, el pregunta y respuesta acá está abajo como una pestaña que sale como Q y A, con un ampersand. Y tiene hoy día dos preguntas allá. Si es que tienen dudas de cómo acceder, está ahí abajo. Ya, vamos a tratar, bueno, gracias Yelena. O sea, Yalena también fue alumna del diplomado, pero ya ella tiene muchos años de experiencia. Fuimos a escucharla a ella. Iba a dar clases este año, o sea, ya dio el año pasado, iba a dar clases este año también, porque como ustedes pueden ver, tiene una experiencia muy práctica, rica y completa de el problema del abastecimiento del agua en los sectores rurales. Yo no sé, no recuerdo si lo dijiste, Yale, pero hoy día en Chile hay casi 2 millones de personas se abastecen de agua potable todos los días gracias a un APR o a un servicio sanitario rural. Eso es más del 10% de la población del país que toma agua gracias a dirigentes que son voluntarios. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasó, Yale? ¿Me decir algo? ¿Ah? Bueno, lo primero es que apareció tu gato detrás, Ah, así que tenemos ahí a alguien más expectante, Celeste pero se llama Celeste. ¿Mm? sí. Entonces, decirte que creo que te quedas corto con el número, Sí. porque ese es finalmente el que se detecta a través del radar de Dirección de Obras Hidráulicas, que al día de hoy tiene un registro de 2.368 comités y cooperativas. Pero si a eso adicionamos todos los que no están dentro del radar de la debate, esa demanda sube. Y creo que también es uno de los desafíos importantes del organismo sectorial, poder llegar a tener en la lupa, en el radar, el abastecimiento independiente del tamaño y del cómo se han generado estas soluciones colectivas, tipo comités de agua potable, que no existen en el registro de OH. Totalmente de acuerdo. O sea, y es un temazo, que otro día, hoy día estamos en los gobiernos regionales, pero DOH plantea varios desafíos sobre lo que incluye, pero también sobre lo que excluye de la gestión del acceso al agua. Oye, voy a abordar, porque este tema del acceso al agua, la gestión de los recursos hídricos, ya se los decía yo que el problema del agua se trata de todo menos el agua. Permítame una pincelada de teoría o de estructura para poder entender bien cómo podemos enfocar la gestión de los recursos hídricos. Hay un concepto que está contenido en la Ley Marco de Cambio Climático, que es la seguridad hídrica. Se ve esa lámina, ¿cierto, muchachos? Jorge, ¿dale? Sí. Entonces, la seguridad Se ve, hídrica, Claudio. ¿cómo se llama? Es un propósito, ¿no? Es la capacidad para proveer de agua en cantidad y calidad para los distintos usos, y en particular para las personas, para las actividades productivas, los ecosistemas y las fuentes de agua, pero también de manera resiliente frente a eventos extremos. La seguridad hídrica está muy enfocada en las personas, está bien desde este punto de vista, porque se alinea con el concepto de política pública, que es el propósito de los gobiernos regionales. Cuando hablamos de acceso al agua a las personas, estamos pensando en acceso al agua en los sectores urbanos y en los sectores rurales. Y dentro de los sectores rurales podemos ver los concentrados, que están cubiertos por los APR, los semiconcentrados, ahí nos hablaba Yalena cuando hablamos de cantidad de casas por kilómetro lineal, ¿no? Ya vamos bajando la densidad, pero también han sido abordados en buena medida por los APR. En Chile tenemos una muy buena cobertura de acceso al agua potable.
siempre salimos destacados que se puede tomar agua de la llave en la mayor cantidad de las partes. Pero también aquí están los sectores dispersos, que son estas viviendas que no tienen la densidad necesaria para hacer una PR, y debemos considerar también la infraestructura prioritaria, por ejemplo, establecimientos de salud, de educación, y otros que se abastecen por quema energía. Cuando estuvimos trabajando en los lagos, ahí me enteré, porque no era parte de mi línea, que ahora cuando un colegio tiene que pasar a ser parte del SLEP, del Sistema Local de Educación Pública, tiene que tener la resolución sanitaria del abastecimiento de agua. Si no la tiene, no puede pasar. Y hay muchos colegios que se abastecen de fuente propia que no tienen una resolución sanitaria. Entonces, tenemos problemas que van más allá, ¿no?, de la disponibilidad real de agua, sino que tienen que ver con la gestión de la misma. Cuando hablamos de actividades productivas, tenemos que hablar necesariamente, en primer lugar, de agricultura. Consume más del 70% del agua en Chile, de la producción minera, industrial, de la hidrobiológica, incluyendo los salmones, la generación eléctrica, y, perdón, y del turismo y de otros usos in situ, ¿ya? Porque al final la seguridad hídrica va de la mano de la seguridad alimentaria. Nosotros hemos experimentado una sequía de 14 años, tuvimos un breve descanso el año pasado, estamos mirando cómo viene este año, todavía no, la verdad que no tengo mucha claridad, pero hay regiones como la región de Coquimbo que ha disminuido en un 50% la superficie agrícola efectiva. Creo que está Francisco Corral, un amigo por ahí conectado, que es de allá. Entonces, ¿qué hacemos cuando baja el 50% de la superficie? Primero que nada, tenemos un problema de trabajo. Recordemos que el derecho humano al agua es prioritario, pero también el derecho humano a la alimentación y el derecho humano al trabajo. Bajan las fuentes productivas, se gatillan fenómenos de migración climática, se empieza a desplazar la gente de norte a sur porque no hay trabajo o porque quiere climas más temperados. Entonces eso nos empieza a variar los puntos de demanda de agua de forma más rápido de lo que nuestro sistema es capaz de responder. Y un ejemplo de eso son las parcelaciones que se producen en el sur, ¿no? Aparecen por todos lados, aparece un loteo de 200 casas, pide conectarse a la PR y la PR le dice, oye, pero no tengo agua para las 100 primeras, ¿cómo te voy a dar agua para las 200 que tú quieres? ¿Ya? Y eso nos lleva a pensar también en que la seguridad hídrica implica el cuidado de los ecosistemas y las fuentes de agua, porque al final del día debemos mantener el ciclo hidrológico funcionando. Si sacamos todo el agua del río, vamos a tener problemas con la biota y eso nos va a llevar a tener, por ejemplo, problemas de calidad de agua, porque todo está integrado en un ciclo que nos permite regular la cantidad, regular la calidad y también mantener otros tipos de subsistencia. Hablábamos de turismo, por ejemplo, que se dan ahí. Entonces, tenemos que mantener un cuidado de nuestras fuentes de agua, ríos, lagos, nieves, mantener un cuidado también de la vegetación y otros que nos permiten depurar, y todo esto nos permite mantener la rueda girando, que es el ciclo hidrológico y los servicios ecosistémicos que están asociados. Y finalmente, debemos ser resilientes frente a eventos extremos, porque tenemos problemas cuando nos falta el agua, ya sabemos lo que es la sequía, que se relaciona, por ejemplo, con los incendios forestales, pero también cuando nos sobra el agua, cuando tenemos precipitaciones por sobre lo normal, tenemos procesos de anegamiento en las zonas urbanas o de inundaciones en los sectores rurales. Y ya vimos el año pasado qué es lo que pasó en el eje del Mataquito, Licantén, ¿cierto? Quedaron con el agua hasta la oreja. Entonces, por una precipitación excedentaria. La seguridad hídrica busca abordar eso y se puede medir el número de personas que están afectadas por un lado o en el otro. Después, ahí está, eh, ¿cómo lo abordamos? Desde el punto de vista de las estructuras que tenemos, podemos pensar en la gestión integrada, que era el concepto previo a la seguridad hídrica más antiguo, en cierto modo, que identifica cuatro líneas principales. Para hacernos cargo de la seguridad, nosotros podemos adoptar acciones que están en el entorno propicio para resolver los problemas que están dados por la disponibilidad de leyes. Hablaba Yalena de la ley 20.998 y todo el proceso que ha tenido de adecuación para una implementación que sea más cercana a las necesidades de los servicios sanitarios rurales, pero también la disponibilidad de políticas públicas, es decir, lineamientos de largo plazo, donde nosotros no tenemos hoy día una política pública de recursos hídricos, no tenemos una política pública de acceso al agua que ordene lo que estamos haciendo. Nos cuesta ponernos de acuerdo y eso es algo que es relevante y no solamente afecta a los recursos hídricos. ¿Para qué vamos a hablar de otros temas de lo que está pasando en el contexto nacional? Pero nos cuesta ponernos de acuerdo. Otro tema es la institucionalidad y la participación. Supongamos que tengo las leyes y tengo las políticas, bueno, yo necesito ejecutar esas políticas y para eso necesito una estructura. No tenemos
una entidad responsable de los recursos hídricos, tenemos una entidad responsable de la gestión del agua, pero ya sabíamos que los problemas son de todo menos del agua. Entonces no hay nadie que esté a cargo formalmente, por ejemplo, de reducir los tiempos de los APR o de gestionar el acceso al agua. La DOH construye obras, es otra lista de eso, pero no está a cargo de esa gestión. Entonces tenemos deficiencias en la administración y por eso es que se está tratando de avanzar en organismos de cuenca, las mesas estratégicas de recursos hídricos, pero no sin problemas, porque nuevamente nos falta esa capacidad de ponernos de acuerdo. Supongamos que tengo las leyes, tengo la institucionalidad, después viene la gestión. Otra cosa es que yo sepa hacer la pega. Ya Yalena nos hablaba de la cantidad de permisos que necesitamos para poder construir una PR. Podemos demorarnos 10, 12 años o más, porque cada institución tiene un trámite que realizar, no tienen los recursos necesarios, y al final esto van quedando postergados como papeles, como los trámites que se nos acumulan en el escritorio. Entonces, eso es, una PR no debiera demorarse más de 3 o 4 años, y eso, en construirse, no es una solución compleja, no es una planta desaladora de las grandes. Pero al final estamos demorando unos 10 o 12 y ese es un tema de gestión. Y finalmente, hay un tema de financiamiento. La inversión de Chile en agua, en recursos hídricos, del 0,56% del PIB. Y tiempo atrás, de hecho, que la misma Yalena hacía un ejercicio que debiera subir al 1% del PIB. Si invirtiéramos en Chile lo mismo, en agua, lo mismo que se gasta o se invierte en carreteras, no tendríamos este problema. Pero aquí estamos, porque es más fácil construir una carretera, es más, en términos de inversión pública, es más demostrable, metes al tiro 1.000 millones de dólares, que construir 1.000 soluciones pequeñas de $1 millón cada una. Ahí va la celeste. Ahora sí la vi. Y además, esto tiene otra complejidad, porque dependiendo del nivel de gestión, son los problemas o las capacidades que tenemos. Esto lo podemos pensar desde el nivel nacional, donde está el Congreso, ¿cierto? Formulando leyes, está el Ejecutivo definiendo políticas, ¿cómo se llama? Está, bueno, el Poder Judicial, que resuelve otras cosas, pero hablemos del Poder Legislativo y el Ejecutivo, que tienen la facultad, en realidad lo que esperamos de ellos es que nos fijen estos lineamientos de largo plazo, identifiquen estos conflictos entre leyes, por ejemplo, para poder gestionarlo. Acá están las definiciones estratégicas de los ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas. Después viene, ahora sí, el nivel regional, donde nosotros vamos a decir, oye, el nivel regional tiene otra capacidad de gestión, tiene otros problemas y puede enfocarse. Por una cosa de lógica, el nacional debiera tener una mirada general, pero el gobierno regional debiera tener una mirada particular en la región con los problemas que tiene, ¿no? Y ahí lo vamos a ver en la lámina siguiente, cuáles son las capacidades que tiene. Después tenemos un nivel intermedio que parece no ser administrativo, pero que es necesario a efectos de los recursos hídricos, que es la cuenca, porque en la cuenca se producen los balances de recursos hídricos, los balances de masas de agua. Aquí es donde sabemos si vamos a tener agua suficiente o no a futuro y cómo gestionar la calidad de las aguas, la protección de los ecosistemas y otros temas relacionados. Y finalmente está el nivel comunal y local, donde están los municipios, donde tenemos los alcaldes y la gestión municipal, que son representantes y que traducen toda la gestión pública que está hacia arriba y la acercan a las personas, a las organizaciones comunitarias, no solamente los APR, sino que están los comités de adelanto. Hay cuantas otras cosas que el municipio traduce y acerca. A nivel municipal es el único lugar donde se sabe el nombre de las personas. ¿Ya? Cada nivel tiene un problema diferente y eso está bien. Por eso es el rol del municipio. Si nosotros tomamos estas tres aristas eh, y las relacionamos, yo soy visual, ¿eh? Pero yo tengo que dibujar las cosas para entenderlas, así que por eso he hecho este proceso. Es más, una debilidad transformada en una oportunidad. Si las tomamos las tres aristas, podemos armar un cubo. Acá en la vertical, en verde, están los 4 niveles de gobernanza: nacional, regional, cuenca y comuna. Acá al fondo, está en azul, está la seguridad hídrica: personas, producción, ecosistemas y eventos extremos. Y abajo están los ejes, ups, se me movió el mouse, espérame un segundo. Están los ejes de gestión: entorno, institucionalidad, instrumentos de gestión y financiamiento, todo lo que les conté, que no son cosas descoordinadas. Si entendemos la gestión de manera integrada o complementaria, podemos empezar a entender ciertas cosas a su vez. Los gobiernos regionales viven en el tercer piso, y en ese tercer piso tienen varias oficinas, ¿no? Esto es lo mismo que un edificio de departamento. Oye, tengo un problema, la Celeste se me aburrió y no voy a tener que abrir la puerta. Dame un segundo.
Bueno, cosas que no pasan me cuando uno apoyó, está en vivo, Claudio, así de no tranquilo. me apoyó con el tema del cubo. Voy a tener que hablar con ella hoy. La tenía asistente para pasar las láminas. Entonces, el gobierno regional vive en este piso y como residente de este piso tiene dos cosas. Una, dentro de su piso, atender a la seguridad hídrica, las personas, la producción, los ecosistemas, los eventos extremos, con las herramientas que tiene desde el entorno de la institucionalidad, la gestión y el financiamiento. Galeano nos decía, oye, necesito que el gobierno me financie esta cosa. El gobierno también puede tener estructuras que gestionen, ¿cierto? Puede definir entorno, seguro que es legislación, pero también políticas. Y una institucionalidad que es su estructura interna. Y hablamos de la gestión de los procesos. Pero también, además de tener ya este índice, la gracia del cubo es que nos da un índice de lo que tenemos que hacer, tiene que relacionarse con los habitantes de los otros pisos, tiene que relacionarse con el gobierno nacional, que está representado regionalmente por los ministerios, las secretarías regionales ministeriales, pero también tiene que relacionarse con el piso 2 y el piso 1, que es con la cuenca, es decir, el gobierno regional debe relacionarse con los organismos de cuenca y también necesariamente con las comunas, donde ya, digamos, al nivel de los servicios sanitarios rurales. Entonces, esto nos da un orden para establecer las relaciones. Por ejemplo, si lo pensamos de otra forma y pensamos solamente en el acceso al agua, vamos a tener otra mirada vertical. Y en la seguridad hídrica para las personas, que pienso siempre en un cubo Rubik, ¿no? En esta lámina, ¿cómo le llamamos en esta cajita? No sé cómo llamarle todavía eso. Pero el acceso a las personas debe pasar necesariamente por una coordinación de los niveles nacional, regional, a nivel de cuenca y de comuna, porque es muy complejo y cada uno debe saber qué es lo que tiene que hacer. Y de hecho, si miramos los APR, ustedes se preguntan, los APR están ahí abajo, ven el nivel de la comuna y tienen su propio ordenamiento, incluso tienen sus propias normas o manuales de operación, ¿cómo se llaman? Los reglamentos internos, etcétera, y pueden tienen su estructura, gestionan y fijan sus tarifas. La gracia de entender esto de manera coordinada es que si hay gente que nos está mirando que es de la Organización de Usuarios de Agua, ya pueden pensar dónde está la Organización de Usuarios de Agua. O si son una empresa productiva, pueden decir, oye, mira, yo estoy en el eje producción. Cada uno tiene un espacio dentro de este cubo. Y eso nos lleva a entender que la gestión es un tema colaborativo y que necesariamente debemos llegar a acuerdos para poder abordar esto. No estamos solos. Ninguno es Superman para resolverlo por su cuenta. No existen las balas de plata y necesitamos establecer puentes y eso nos lleva a definir lenguajes comunes. Hablemos específicamente de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales antes estaban representados por los intendentes que eran nombrados por la presidencia, pero desde hace 2 años y algo fueron electos en su primera oportunidad. Si bien no tienen tantas facultades, muchos dicen que es un león sin dientes, yo considero, personalmente creo, que tienen tres posibilidades que son ultra relevantes. Además, primero que nada, tienen un mandato. El intendente se reportaba al presidente. Tiene una lógica de subordinación. En cambio, el gobernador se reporta a sus votantes. Y eso ya cambia todo, porque es una lógica de negociación con el nivel central. Desde subordinación, es decir, una política única nacional, a la negociación donde podemos establecer una equivalencia o darle relevancia a las políticas regionales. Eso permite hacer, primero que nada, liderar. La facultad de planificación se traspasó desde Mideplan o desde Mideso en su momento a los gobiernos regionales, por lo tanto los gobiernos regionales pueden establecer políticas públicas. ¿Y qué es una política pública? No es más que definirnos un propósito. Como gobierno regional uno se puede poner el propósito de acabar con los caminos del aljibe. Es una meta, es una estrellita que queremos alcanzar en el largo plazo. ¿Saben qué? Nosotros vamos a hacer esto. ¿Saben qué? Nosotros queremos manejar la calidad de las aguas del río Biobío. Nosotros queremos hacer esto y vamos a mover cielo, mar y tierra para que esto pase. Esa capacidad de liderazgo es la que antecede al acuerdo, porque nos está poniendo una meta común. Después viene la articulación. Ya que sé que vamos a subir el cerro, pongámonos de acuerdo. Servicios públicos, usted hace esto, mire, yo hago esto otro. Veamos cómo entre los dos, incluyendo al sector privado y a la sociedad civil, en realidad entre los cuatro, cómo hacemos para que nuestro propósito se materialice. Entonces tiene la capacidad de convocar a los servicios públicos y además puede formalizar convenios, distintos tipos de convenios de colaboración que permiten estructurar esta coordinación en el largo plazo. Un convenio puede durar hasta 8 años, por ejemplo, entre un gobierno regional y un servicio público. Pero además
hay un tema que es relevante, que es la capacidad de acelerar. Es decir, el gobierno regional administra el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ya de distintas maneras. Mencionaba Yalena la circular 33, hay otros instrumentos como el Fondo Regional de Inversión Local, el FRIL, el Fondo Comunidad, otras inversiones propias del giro. Entonces, puede invertir de manera focalizada en aquellos puntos donde eh, espera tener la mayor rentabilidad. ¿Ah? ¿Cómo puedo lograr el mayor impacto siendo yo gobierno regional? Y acá les quiero contar un caso para ya ir terminando y dar paso a la conversación. Tuve la fortuna, y estoy muy agradecido en realidad, porque aprendí mucho de la gestión del gobierno regional de la región de los lagos. Hicimos la política estratégica de recursos hídricos junto a la empresa Hidrogestión. Y, y si bien hay muchos problemas, ya Elena ya no nos contó, ¿no? Nosotros teníamos que elegir uno. Y nuestro principal tema fueron los tiempos de desarrollo de los servicios sanitarios rurales, que eran superiores a los 10 años en la región. Tenemos inversión disponible, pero de hecho eh, pasa que no hay suficientes proyectos aprobados para canalizar y materializar toda la inversión que está disponible. De hecho, nos quedamos con plata en el bolsillo o plata en el cajón porque los proyectos no van al ritmo. ¿Por qué no van al ritmo? Porque participan muchos actores. Está el APR, que le pide ayuda al municipio, ¿cierto? La Subdere financia la asistencia técnica, se presenta un proyecto a la DOH, pero la DOH primero que nada, no tiene recursos para revisar, como que no tiene plata para revisar los proyectos, y por otro lado, el proyecto no siempre viene bueno. Entonces, se demora, y ya tenemos 2, 3 años iterando eso ahí. Algo que mencionaba Yalena, muchas veces la PR son los dueños de un terrenito donde el agua no es buena. Puede ser que no haya agua en el terreno, necesitamos ir a comprar un terreno más allá, y eso no lo tenemos, entonces a veces tenemos problemas de base. Pero supongamos que el proyecto lo aprueba, eso sí tiene que ir a Mideso. Y no siempre la DOH con Mideso están en la misma página. Algunos se ponen creativos o se demora, eso entramos en otra iteración. Tenemos problemas con los derechos de agua. Tenemos problemas con los atraviesos que debe autorizar Vialidad. Que se demoran 1 o 2 años en autorizar el atravieso. ¿Ya? Y al final tenemos que tener la resolución sanitaria y más. ¿Ah? Aquí se me olvidan 4 cosas, pero un dirigente que partió con un proyecto el 2010, pasé en arranque, lo termina construyendo el 2020, 10 años después, cuando ya no tiene 100 arranques pendientes, tiene 200 o 300. Entonces siempre vamos atrasados. Nuestro diagnóstico fue, entonces, porque ahí cuando vamos atrasados y la gente empieza a pedir ayuda, todos se ponen nerviosos. Entonces el gobierno regional invierte en APR directamente. Dice, no, pues yo lo hago, yo no me demoro 10 años, yo en 3 años yo esta cuestión la tengo resuelta y meto plata. Esa era la situación actual, además de otros puntos de apoyo. Lo que nosotros evaluamos fue que al final, el problema es que no había un dueño de proceso. A nadie lo miden por los años en que se demora una PR en construirse al final del día, ¿ya? Porque la DOH tiene sus tareas internas, pero hay otras tareas que no dependen de ello. Entonces, lo que propusimos fue que el gobierno regional se adueñara de ese proceso porque tiene la posición y tiene el mandato. Por lo tanto, en vez de invertir, por ejemplo, $1 millón en construir APR, que invirtiera ese mismo $1 millón en una oficina regional cuyo único propósito en la vida es reducir en un 30% los tiempos de desarrollo de los APR. Estamos gastando la misma plata, $1 millón, pero al reducir los tiempos en un 30%, somos conservadores, ojalá fuera más, ¿no? Pero partamos por un 30%, en 10 años íbamos a llegar a un 30% más de personas. Eso nos permite sacar esas personas de los camiones de energía. Y además íbamos a movilizar un 30% más de inversión por parte de la DOH, si plata hay. El problema es que no tenemos proyectos aprobados. Por lo tanto, si movilizamos más inversión por parte de la DOH, por cada peso que el gobierno regional invierte en gestión, obtiene 5 pesos movilizados en la DOH. La rentabilidad es 5 por 1. En cambio, si yo construyo la PR, mi rentabilidad es 1 por 1. Invertí 1 y tuve una PR. Entonces, para entender la posibilidad de los gobiernos regionales, debemos entender que dentro del cubo, ellos están a nivel de modificar procesos regionales. Ellos pueden acelerar procesos. Y como les decía, está esta función de liderar, porque yo voy a definir una meta, voy a acabar con los que energía en 10 años o 15 años o lo que sea. Voy a articular, voy a poner a todos los servicios públicos
mi capacidad regional, la sociedad civil y los entes privados detrás de esa meta y voy a invertir en aquellos puntos clave para que esta cosa pase. Entonces, si ustedes lo ven, esto es lo que está representado en la política de recursos hídricos de los lagos. Uno dice, oye, no estás gestionando agua. No, estamos gestionando procesos, porque los problemas del agua se tratan de todo menos del agua. Y eso es de lo que tenemos que aprender a gestionar. Y eso es lo que debemos esperar de nuestros próximos gobernadores regionales. Al final del día, y ya pasando a la pregunta que nos convoca y haciendo las 11 es, ¿queremos que nos inviertan en APR o queremos que hagan un análisis de la situación y nos digan, yo voy a solucionar el problema con este pool de alternativas? Entonces, lo que tenemos que esperar es que los gobiernos regionales exploren las capacidades que tienen, ¿cierto? Y que se adueñen del problema y que se pongan la chaqueta, ¿ya? Eso es un poco lo que queremos ver con ustedes y ahora, Jorge, Yalena, dejo de presentar yo y vamos a las preguntas, que tenemos varias y bastante interesantes. Muchas gracias por haber escuchado. Gracias, Claudio, por tu presentación. Y como tal dices, tenemos bastantes preguntas, tanto en preguntas y respuestas como en el chat. ¿Por dónde empezamos, Claudio? ¿Por chat o pregunta-respuesta? Decide. O ya, Elena, Ah, elija. no sé, no sé. Yo, mira, hace una cosa de profesor no mañoño, el que fue ordenado y fue al Query and Answer le daría prioridad, pero veámoslas todas. Ah, Ya, comenzamos con preguntas y respuestas entonces, señor profesor. Asistente anónimo, ¿la ley y el nuevo reglamento de aguas grises es aplicable al sector rural? Si la respuesta es afirmativa, ¿existe capacidad técnica? esa es tuya, Yalena. Sí, la respuesta es sí. Fundamentalmente el reglamento, que es nuevito, de hace muy poco, lo que habilita es la concentración de soluciones sanitarias. ¿Y dónde está la concentración de soluciones sanitarias? En áreas urbanas. Por lo tanto, efectivamente ahí impacta tanto para la instalación domiciliaria urbana o rural, pero donde se va a ver su mayor efecto, se espera, y va a ser en las concentraciones urbanas. Ahora, es complejo determinar el impacto económico en lo rural porque si bien uno espera que el diseño de los nuevos alcantarillados hoy día ya separando el agua gris del agua negra, eh, se coloque en la ruralidad cuando en la ruralidad se construye con una concentración mucho menor y eso hace que los costos sean más altos además. La respuesta es sí. Hace rato las experiencias, sobre todo rurales, eran las que separaban las aguas grises de las aguas negras para poder aprovechar. No tenían el permiso, eran experimentales. Y hoy día con el reglamento entonces eso se habilita, pero donde yo creo que va a haber mayor impacto, como les digo, por la cantidad y la velocidad de construcción, es en zonas urbanas. Perfecto. Asistente anónimo también nos pregunta, ¿se menciona que las plantas desaladoras no necesitan un EIA? Pero también es para mí. Lo que yo dije es que ante bajas concentraciones poblacionales, nosotros podemos demostrar que, haciendo mención a lo que es la escasa importancia, que es regulado por la Directemar, podemos llegar a instalar equipos de desaladora de hasta producción de 1000 metros cúbicos día. Y eso es harta agua para consumo humano. Estamos hablando de casi 6000 personas que serían abastecidas con ese caudal. Y esa no requiere declaración de impacto ambiental. Tenemos que demostrar que es de escasa importancia. Para quien está interesado, déjame ver si lo tengo por aquí. Solo un segundo. Artículo 9 de los permisos de escasa importancia de la Directemar. Ya lo tiene, así que puede buscar esa información. Eh, los servicios sanitarios rurales, ¿en qué situación se encuentran? ¿Y qué tan efectivos están siendo en la asistencia de los APR? Francisco Corral, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la región de Coquimbo. Wow. A ver, partimos de que les comenté que el universo de los APR, eh, que son comités y cooperativas, en el registro MOP son 2368 al día de hoy, y se presume que hay otros 1000 que no están dentro del radar MOP. Por lo tanto, estamos hablando de un universo importante. Estamos hablando de 3500 organizaciones que con mucho esfuerzo llegan con el recurso a la comunidad. Cuando hablamos de la respuesta de la debate, yo siempre digo, hay algo que se llama la capacidad humana de gestión. Si con estos números es bien difícil que equipos muy comprometidos a nivel regional puedan dar respuesta. Entonces es súper complejo para mí decir,
porque creo que el Estado no ha dispuesto las capacidades, no en términos de el compromiso personal de quienes allí laboran, sino de la dotación necesaria, del equipamiento necesario, de poder llegar entendiendo la necesidad y la oportunidad con la que necesitan los APR. No me quiero ir por el lado, pero solo que voy a colocar el ejemplo de cuando SBIO era la asistencia, era la unidad técnica que atendía, SBIO como sanitario tenía este convenio de colaboración donde atendía los APR entre las regiones de, SBIO está entre la región de Higgins y la región de Biobío, tenía una flota de 200 camionetas para llegar a atender a cualquier hora determinada la emergencia a los APR. Y eso cambió, hoy día no está IBIO y las unidades técnicas son los propios amigos de la DEBACHE y de las subdirecciones regionales que tienen muy pocos vehículos para todo lo que hace la DEBACHE y tienen horario de funcionario público y créanme que trabajan hasta después del horario de funcionario público, pero hay restricciones administrativas en eso y hay una serie de elementos que hacen que, si bien hay mucho juicio en contra de la labor que hacía las sanitarias como unidad técnica, yo en lo personal las echo de menos. Y hablo a título de la gestión municipal, de la que sí puedo arrogarme que algo de opinión tengo. Echo de menos que no estés bio, que no esté en el resto de las sanitarias, porque podemos diverger respecto de la calidad del trabajo, que si era bueno, que si era malo, si era periódico, si faltaba más, si faltaba menos, pero esa logística y esa disposición de equipos como les digo, altamente cuestionable lo que puede haber sido la calidad de prestación de servicio y ya no está. Y está depositado en los amigos de las DEBACHE y de las subdirecciones regionales. Créanme que no hay una proporción real para poder abastecer la cantidad de servicios sanitarios rurales o de APR que existen hoy día y que demandan atención. Roberto Riquelme, ¿cómo sería la mejor manera de aplicar una gobernanza por medio de un plan regulador que atienda y controle la demanda respecto a las instalaciones de fosas sépticas en zonas rurales turísticas? ¡Wow! A ver, déjame entrar por mientras. Yo creo, es que, o sea, obviamente uno puede decir lo que quiera en el plan regulador, pues uno puede decir, ¿sabes qué? Tengo mandato un estándar, ¿cierto? Pero a eso tienes que sumarle la capacidad real de fiscalización y también apoyar, porque no todos van a poder sumarse a ese estándar. Entonces, la política de gestión de las fosas sépticas es una maratón, no es una carrera corta, porque tú tienes que provocar un cambio e ir ayudando, eh, capacitando, instruyendo, incorporando soluciones alternativas, como decía Yale, como los lombrifiltros, que esas otras cosas, pero es de largo plazo. Esto no es algo que por decreto puedas mandatar o no, Yale. Es- Excepto que cuando yo tengo ya instalado un colector que pasa por fuera de mi casa y que hace converger las aguas servidas en una planta de tratamiento o una conexión con el tratamiento de otra, yo no puedo evitar conectarme. Y muchas veces el vecino dice, no, yo me quedo con mi fosa nomás. ¿Y por qué se queda por la fosa? Porque el municipio probablemente le limpia la fosa con la periodicidad que puede, pero prefiere eso a tener que pagar la cuenta de el alcantarillado. Por eso es que además la ley de APR, en su artículo 11, en la ley 20.998, habla de el cobro conjunto. Y es que yo en un mismo cobro debo manifestar el consumo del agua y el consumo del alcantarillado, de manera que el vecino responsablemente vaya y pague ambos consumos. Sí, pues si no la gente Perfecto. pagaría solo el agua y dejaría pendiente el alcantarillado, pues. No dejaría, no lo dejes en condicional, Claudio. No paga nomás. No paga, pues, obviamente. Ya, Jorge. Roberto también nos pregunta, ¿qué sucede con el término del convenio entre el MOP y la DOH, con las sanitarias como el BIO, de que la planta de profesionales, aunque ha tenido en aumento, es muy baja y las consultoras independientes privadas no tienen la capacidad de infraestructura para atender toda la demanda respecto a las soluciones de saneamiento sanitario y las APR? Bien, con la puesta en vigor de la ley 20.998, por allá por el 20 de noviembre del año 2020, comienzan entonces, la propia ley establece la salida de las sanitarias como unidades técnicas. ¿Y por qué las sanitarias eran unidades técnicas de la DOH? Porque las unidades técnicas son la continuidad de sendos y como tal son reconocidas como unidades técnicas del Estado. En ellas se depositaba entonces y en sus equipos profesionales la asistencia
a comités y cooperativas en términos de gestión contable, administrativa, jurídica menos, y en la generación de proyectos, licitación de proyectos, inspección técnica de proyectos. Cuando la sanitaria sale, deja de proveer esa asistencia a los comités y cooperativas, principalmente porque detrás de eso hay una crítica muy importante respecto de la gestión que hacía. Cuando nos tocó exponer sobre este tema, y aquí me vuelvo a poner la camiseta de la Asociación Chilena de Municipalidades, nosotros dijimos eh, que no se retiren, cambiemos las reglas del juego, que el convenio sea distinto, que el alcance, la periodicidad, la rigurosidad, el staff profesional sea distinto, pero no lo saquen. Aún así, la ley entró en vigencia y salen las sanitarias, y en eso debían, para poder suplir esa asistencia técnica, y quiero ser clara en esto, muy cuestionada. No estoy diciendo que era la mejor de las asistencias medida, voy a hablar solo a voz de los comités y cooperativas a los que mucho quiero y con los que trabajo. Sin embargo, para el mundo municipal es un dolor que se hayan ido. Y entonces sale la sanitaria y quedaban los equipos de bache, los equipos sectoriales y las subdirecciones de servicios sanitarios que están alojadas dentro de la de bache. Comprenden que no hay ninguna relación entre equipos que estaban ya montados con toda una logística operacional. Lo que les señalo de desvío es verdad. 200 camionetas entre la región de O'Higgins y la del Biobío versus no sé cuántas camionetas tendrá de bache, pero serán 4 por región. Y Debache no solo ve sistemas de agua potable rural, ve infinidad de otros temas. Comprenden que la cancha está muy dispareja, y el que finalmente siéntese esa debilidad de haber preparado tal vez los equipos, robustecerlos al interior de la subdirección y Debache, y de contar mayor equipamiento para poder trasladarse, qué sé yo, son los comités y cooperativas. Si ahí es donde finalmente golpea toda esta cadena de peros y de nuevas adaptaciones en ellos. Ellos han dejado de recibir esa asistencia técnica. Y en ese sentido, Roberto también nos complementa con algo. Dice que la asistencia técnica, el tipo de contrato que se realiza hasta el día de hoy es mediante un contrato a honorarios. Es importante que se vea la seguridad social del profesional con un ejemplo del tipo a contrata. Ok, lo que pasa ahí es que las asistencias técnicas son programas, y todos los programas, según el derecho administrativo, son personales. Los programas son intenciones administrativas no permanentes, son transitorias. Entonces, un programa nunca va a tener profesionales a contratar, ¿ya? Esa es la diferencia. Cuando se trate de, los contratas son funciones regulares dentro de la organización, de la administración pública. ¿Bien? Francisco Corral, buenos días. Me interesa mucho el tema de las APR. Quisiera tener más información de cómo se hacen las presentaciones ante el gobierno regional. ¿Qué leyes intervienen para instalar una planta, una APR? Para modernizarla, la implementación que tienen, tener a las APR ya sea por el recambio de materiales u otros. Ya, ahí Me dice que se Ya, bajó en el pidiendo sonido. más datos Sí, que otra cosa. O sea, hay, de hecho, bueno, un poco los invito a ver la presentación que después les podemos compartir, ¿cierto, Jorge? Está el por link supuesto. de la política de recursos hídricos de los lagos, política recursos hídricos, sí, política hídrica sobre los lagos, que la buscan en internet, y ahí nosotros listamos varios de las posibilidades de financiamiento de cada una, o sea, de estas acciones desde el punto de vista del gobierno regional. Pero son principalmente, uno puede ir por FRIL, ¿cierto? Fondo Regional de Inversión Local, que lo postula el municipio. Fondo sí. Comunidad, que dependiendo de cada región pueden postularlo directamente ¿cómo se llama? Las organizaciones sociales, que en este caso son las comunidades de APR. Está la inversión por artículo 33, que eso también se gestiona a través del municipio, ¿no? Ya no me acuerdo. 33 presentada por los municipios, sí, Por puede los ser presentada municipios. por los municipios, sí. Claro. Sí, y la otra línea es que el GORE, el gobierno regional, suscriba un convenio con la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y le traspase recursos, por ejemplo, para invertir a través del programa de mejoramiento de barrios o programa de mejoramiento urbano. Eso es otra línea Ujú. de inversión. Por ahí hay O varias. sea, hay varias instancias donde, bueno, compartiremos esta presentación para que puedan volver a revisarla y tener la información. Pero Roberto Riquelme, si me, ¿sí? si me, Un Disculpa. si me permiten un minutito, yo creo que debemos ser claros en cómo se constituye una PR.
porque cuando la inversión es muy grande, claro que te piden muchos elementos, pero yo que trabajo con municipios, ¿qué es lo que pedimos? El municipio no tiene recursos para construir una PR y probablemente los vecinos tampoco, pero ellos se las arreglan igual. Ayer veía un cambio de planza la matriz de agua potable de la PR Puertecillo, Comuna de Navidad, Planza, que está amarrada a la ladera de un cerro, en donde pasa un operador que no tiene ni siquiera una huella donde camina. Pero como viene la lluvia, hay que firmar la matriz. Eso habla de que cuando la necesidad existe y los vecinos se organizan, movilizan los recursos que no tienen. La municipalidad en eso tiene restricciones, entonces lo primero que a uno le piden es que exista la certeza del agua y eso se demuestra con un estudio hidrogeológico y la primera instalación tiene que estar en suelo que permita la inversión pública para la construcción del sondaje o la torre, entonces hay que empezar a trabajar. Por eso les digo, la regularización de los títulos de dominio es algo importante, porque si no el resto se transforma en pura servidumbre que permiten habilitar el recurso. Los vecinos en eso son mucho más rápidos porque ante la necesidad, una planza, que no es lo mejor, claramente, pero aquí estamos hablando de eso, o la periodicidad que de repente no se puede comprometer del camión aljibe porque si no, no hay de otra forma. No estoy diciendo que sea la mejor forma, estoy diciendo que eh, si contamos con el recurso, probablemente un estudio hidrogeológico, el suelo donde instalar un sondaje que diga relación justamente donde se detectó que existe el recurso, podemos partir con algo que se llama un abasto. Y ese abasto puede ser colectivo o puede ser una estación de carga municipal que permita con inversión pública generar el inicio de la producción de agua en un sector muy, muy lejano. Perfecto. Roberto Riquelme también nos acota, dice que está haciendo un piloto con la Universidad de Concepción. La problemática es el consumo energético, dado que en las zonas rurales no existe una red trifásica, y si lo hubiese, los costos de operación son altísimos. Además de la instalación de plantas solares, requieren un gran metraje en terrenos que no están disponibles. La pregunta, ¿se podría financiar la compra de terrenos? ¿Se podría subsidiar el sistema para asegurar su operatividad? ¿Y cuál es la experiencia del agua de rechazo que estamos utilizando como aglomeradamente de suelo, o sea, el matapolvo en los caminos rurales? Existe la posibilidad de comprar terrenos y no solo desde los gobiernos regionales, también a partir de Subdere. Subdere financia para fines sanitarios la adquisición de terreno. Y dentro de eso hay que pensar en ampliar la matriz energética. Un proyecto que mejora una PR permite pagar la ampliación de la capacidad trifásica, permite el pago de la ampliación del espalda. Entonces en eso hay que ver cuánto es lo que cuesta y si es viable considerarlo dentro del proyecto. Y lo otro era la tasa de rechazo de El uso de la salmuera para aplicarla en caminos. Eso. no lo sé, no lo sé. Llego solo a defender que no nos tengan que trabar una declaración de impacto ambiental. Y lo que sí es que puedo decirles que vamos a aprobar el uso de la tasa de rechazo en el proceso de desalinación en canchas de infiltración para darle un uso justamente, por ejemplo, apoyando la generación de ácido hipocloroso, que reemplaza el cloro. Se necesita solo una caluga de sal, que es lo que queremos sacar de la cancha de infiltración post depósito de la tasa de rechazo, de las desaladoras. ¿Cómo se solucionaría el acaparamiento y rapto de los derechos de agua constituidos por las forestales en ríos como el Itata? Oye, estaba en llamas hoy día Roberto Riquelme, ¿ah? Bien, qué bueno. Ya, Se yo voy agradece. directo, yo voy ahí. Eh, Cambió el código de agua del 2022 en abril y eso cambió a su vez el pago de patentes, el pago por no uso del agua. Se multiplicó por 10. Eso quiere decir que una empresa que tiene derechos de agua, una empresa en particular, un privado, da lo mismo, alguien, un tenedor de derechos de agua y no demuestra un uso efectivo, antes pagaba un 1.000 pesos al año y hoy día va a empezar a pagar 10.000 pesos al año o algo así, y eso es progresivo. Entonces, se va a volver insostenible y ese era el propósito de la modificación legal. Por lo tanto, esperamos que de aquí a los próximos 5, 10, y eso, ya este año es el primer pago por 10. Este es el primer año que paga las 10 lucas y están todos corriendo en círculo para ver cómo lo hacen. Así que se va a resolver pronto, Roberto. Se va a resolver pronto. Y por otro lado, tenemos entonces el reconocimiento prioritario del otorgamiento para los comités y cooperativas.
a partir de también la modificación del Código de Aguas del 6 de abril. También nos pregunta Roberto, ¿cómo interactúa el GORE en los sectores para agilizar las gestiones y revisiones fácilmente? Podemos pasar 2 años esperando aprobaciones. A ver, yo te lo comento. Hay dos formas de que el gobierno regional puede colaborar. Primero, estableciendo una mesa, ¿no? Donde estén los servicios públicos y se trabaje de manera colaborativa, que eso es un rol de articulación. Pero también lo que hace en otros casos es financiar la disposición de profesionales adicionales en algunas reparticiones cuando identifica que eso está siendo un problema. Se financian revisores adicionales para la Dirección de Obras Hidráulicas, se han financiado también para la autoridad sanitaria a la hora de entregar resoluciones sanitarias. Entonces, el GORE, primero que nada, como todas las cosas, llama ahí, ya muchachos, pongámonos de acuerdo, veamos cómo abordamos este problema, pero por otro lado puede invertir focalizadamente. La idea es que el GORE tiene poquita plata, pero por lo mismo tiene que ser cuidadoso como lo invierte, igual que todos nosotros. Así que puede invertir focalizadamente en ayudar a una repartición a resolver un taco que tenga particular. Sí, Jorge, tú eres el... Asistente anónimo, buenos días. ¿Qué opinan de la gran cantidad de reparticiones públicas que tienen voz sobre el agua? ¿No será mejor unificar el recurso hídrico en un nuevo ministerio y desde ahí gestionar el recurso como una política de Estado clara, unificada? A ver, Banco Mundial dijo 42, después Fundación Chile dijo 54 instituciones, yo ya no sé, ya perdí la cuenta porque es mucha gente. No, no los podemos invitar a todos a un cumpleaños, porque ya la grande. Entonces, ciertamente, lo decíamos hace un rato, el problema del agua no es el agua, sino que es todo lo que la rodea, y por eso es que tenemos tantas instituciones que viven dentro del cubo que yo les contaba. Pablo González me molestaba que era un tercer acto ahí como todo, pero todos viven dentro del cubo y no están establecidas todas las conexiones. Es difícil avanzar en un ministerio, tenemos ministeritis para todo, como se llama, pero antes sí debiéramos tener una entidad nacional responsable de los recursos hídricos, llámese Agencia Nacional del Agua o Subsecretaría de Recursos Hídricos, que concentre varios de estos temas, cosa de ir reduciendo los trámites, que las oficinas queden más cerca y que se puedan ver. A mí personalmente me gusta el modelo que tomó la CONAMA en su momento, para los que somos viejos, eh, la Comisión Nacional de Medio Ambiente entró bajo un concepto de ventanilla ambiental única que concentraba todos los trámites que se realizaban para obtener un permiso de construcción de un proyecto y centralizaba todo esto y le daba una aprobación definitiva. Ese concepto se puede trasladar a una ventanilla hídrica única que gestione trámites y que en ese caso necesitaría una entidad articuladora que no necesariamente constituye un ministerio. El ministerio ya hace leyes, es más difícil. Una entidad articulatoria no quita poderes a otras funciones, solamente los agiliza. Yo creo que hay que avanzar, pero sea lo que sea, tenemos que avanzar, porque como estamos, no está resultando. Pero ahí nuevamente pecamos de no tener capacidad de llegar a acuerdos. Perfecto. Jorge Villablanca, ¿cómo se relacionan los planes estratégicos de recursos hídricos con la evaluación ambiental estratégica? ¿Cómo visualizan la elaboración de los PERH en armonía con la EAE? Es una tremenda pregunta, Jorge, ¿ah? Porque hoy día se están empezando a elaborar los primeros planes estratégicos de recursos hídricos. De hecho, la EGA invitó a licitación para 6 cuencas, que son las que tienen las mesas estratégicas de recursos hídricos andando. Los planes debieran pasar por una EAE, debieran tener un proceso de evaluación estratégica, porque al final el balance de masas de agua, que es lo que están viendo, ellos tienen que asegurar que exista agua en cantidad suficiente y en la calidad necesaria, ¿ya? Porque la seguridad hídrica es más compleja, pero dentro del piso, que es la cuenca, ellos deben asegurar esa disponibilidad. Pero eso implica eventualmente proponer embalses, proponer trasvases, proponer plantas desaladoras, pero también otras soluciones basadas en la naturaleza, cuidado de los humedales. Entonces, no da lo mismo cualquier estrategia. Hay estrategias que son más sostenibles que otras. ¿Ya? Por lo tanto, los planes debieran pasar. No está mandatado así en términos generales, yo creo que falta avanzar y entender bien cómo pasan por la EAE, como también cómo pasan por la consulta indígena en aquellos territorios donde sea necesario, porque va a saltar este proceso de planificación ahora que es vinculante. Perfecto. Óscar López, ¿es factible al día de hoy mover recursos del GORE desde inversión en APR a establecer una oficina gasto?
desde un punto de vista presupuestario y político, ¿cómo se abordó en la política regional? A ver, mover recursos del GORE, inversión en PR, a establecer una oficina, gastos desde un punto de vista presupuestario y político, no, no se puede. O sea, la operación, el gobierno regionales pueden invertir y apoyar la inversión, incluyendo hasta una impresora, llegado un momento. Pero la contratación de profesionales no es posible directamente, sin perjuicio de que uno pueda hacer programas que van por el departamento social, ¿no? Donde yo pudiera capacitar, incentivar, pero la idea es que y aquí me voy al tema tarifario, que está un poco en la ley 20.998, el APR pueda mantener su operación. Es razonable que la inversión está en otro nivel de gasto, ¿no? O de plata, pero la operación debiera ser autofinanciable por la comunidad, que es tener unos directorios y ojalá tener un administrador distinto a los directores, porque son cosas diferentes. El director es don Juan de la panadería y la señora Marta de la verdulería. Son personas que no tienen que saber necesariamente de agua, ¿no? Entonces, ellos sí saben de las personas o de su comunidad, de los vecinos, sus necesidades. Y necesitan un administrador y operadores que sepan de agua. Eso debieran poder mantenerlo directamente. ¿Ahí qué opinas tú, Yale? Yo opino que si efectivamente la tarifa no corresponde a la realidad de la operación, toda la organización está en peligro. Y ocurre que los dirigentes temen adecuar las tarifas a la realidad, prefieren seguir cobrando lo de siempre. Hay APRs que todavía cobran tarifa plana, independiente del mes y de la cantidad de personas que llegan a la localidad. Eso todavía existe. Pero cuando uno les demuestra que el cálculo del cargo fijo y el cargo variable es algo necesario para no atender contra la sostenibilidad de la organización, logran entender. El problema es que el resultado de ese ejercicio no es muy amigable, porque se dan cuenta que hay una brecha importante entre lo que están cobrando y lo que deberían cobrar. Y ahí también la decisión es absolutamente autónoma, como lo son ellos. Comités y cooperativas tienen toda la potestad para finalmente decir, bueno, gracias por demostrarnos que lo mal que lo estamos haciendo, pero la verdad es que nos cuesta subirle 100 pesos al vecino en la localidad. Y hay otros que son más aguerridos y dicen, no, pues, tenemos que llegar finalmente a esa tarifa que es la que nos permite la sostenibilidad y cumplir además con las exigencias de la ley. Si aquí no es solo la operación, aquí hay una serie de resguardos económicos que hay que tomar en cuentas distintas de la administración corriente de la APR, porque así lo mandata la ley 20.998. Hay de todo, pero lo mejor siempre es saber cuán mal lo estoy haciendo para ver si es que me interesa o no mejorar en mi gestión. Francisco Corral, la Junta de Vigilancia, ¿cuál sería el rol más adecuado que deberían tener en la gobernanza de cuencas y qué tan relevantes deberían ser a nivel administrativo? ¿Qué información tienen respecto al avance de los pilotos de gobernanza de las cuencas de CNR? Después dice, porque no se fortalecen los CFT estatales para levantar planes o acciones de trabajo en apoyo a las comunidades, en apoyo del GORE. Dice, corrección, Sí, los pilotos cuenca que entiendo que gestiona el Ministerio de Medio Ambiente. Son tres, ya. Sí, pero es una pregunta contada por partes, por capítulo. Ya, exacto. vamos de atrás para adelante. Ya no se llaman, se partieron llamando consejos de cuenca, hoy día se llaman mesas estratégicas de recursos hídricos. Están definidas en un reglamento de los planes estratégicos de recursos hídricos que se aprobó a fines del año pasado, el reglamento 58, y las lidera la Dirección General de Aguas. Medio Ambiente salió de eso. No entremos en la trastienda porque ahí fue intensa, con daños, en ese choque de trenes, pero quedó el MOP, como siempre, a cargo de esto y la Dirección General de Aguas. Por eso hoy día está liderando los planes, el levantamiento de información para los planes estratégicos de 6 cuencas. Mira que es Vítor Cotpa en el norte, Camiña, Choapa, la cuenca del Maipo, la del río Valdivia y la del río Maullín, porque son los que tienen las mesas avanzadas. Los que no tienen mesa hoy día no están avanzando con plan. Eh, ¿Cómo se llama? En ese sentido, el plan, yo les decía, es un balance de masas de agua que busca asegurar que hoy día y a futuro voy a tener agua suficiente para abastecer o satisfacer las necesidades que nacen de la seguridad hídrica. Decíamos que es seguridad de abastecimiento de agua para las personas, para las actividades productivas, para los ecosistemas y de manera resiliente frente a eventos extremos y cambio climático. Eh,
Y de esa lógica pudiera ser que en algunos sectores la única forma de abastecerse de agua es por una vez a la hora, en otros va a ser un trasvase, en otros necesitamos mejorar nuestra capacidad de regulación. El cambio climático reduce la acumulación de nieve, ¿cierto? Y glaciares, lamentablemente, por lo tanto tenemos que considerar otras formas de acumulación o una mejor sostenibilidad. De hecho, el uso eficiente del agua, reducir el consumo de agua por la agricultura es parte de las acciones que hay que tomar junto con el cuidado de las fuentes naturales y soluciones basadas en la naturaleza. Desde mi punto de vista, las juntas de vigilancia tienen un rol relevante dentro de, el funcionamiento de las mesas estratégicas de recursos hídricos porque ellas se encargan de coordinar a los usuarios, principalmente productivos. Si bien en algunas cuencas las empresas sanitarias son parte de la junta, como es Esbio en la cuenca del Biobío, la Junta de Vigilancia tiene un propósito productivo y que bien que así sea, por lo tanto, pero no es el mismo que del abastecimiento de agua a las personas en los sectores rurales, no es el mismo que de la protección de los ecosistemas, por lo tanto, si se acuerdan del cubo, por eso me gusta tanto, tienen un palito, ¿no? Que es como un yenga que ve a nivel de cuenca y a nivel productivo. Tienen ese espacio para completarlo y ejercerlo de la manera más eficiente posible sin que otros tengan que entrar a competirle la administración de las aguas o la repartición, pero sin perjuicio de que a nivel de cuenca, que ya es todo el piso, debamos llegar a un acuerdo de ver cómo vamos a nivelar para todos y para arriba en la disponibilidad de agua futuro. Y si no vamos a poder, porque en algunos casos no se va a poder hacer eso, saberlo con tiempo, para tomar las acciones eh, preventivas, no correctivas, porque siempre andamos corriendo detrás de que se quebró el vaso. Nunca, nunca, siempre tenemos el vaso a la orilla de la mesa y lloramos cuando se cae. Nunca movemos el vaso para el centro. Lo que tenemos que hacer es mover el vaso al centro de la mesa, prevenir esto, sobre todo lo que está pasando en la cuarta región, ¿no? De Francisco, y, por ejemplo, favorecer la reconversión. Todas las áreas de los centros de formación técnica, es hiper necesario que seamos los más secos del mundo mundial en eficiencia hídrica, por ejemplo, en la cuarta región. Deberíamos estar enfocados en eso, ¿cierto? Pero y además, también hay que pensar en otras cosas. O sea, si se perdió la mitad de la superficie agrícola, tenemos que lograr genética diferente para que nuestros cultivos sean de mayor valor agregado, trabajar en productos elaborados y eventualmente reconvertir ciertas zonas que no vamos a poder seguir desarrollando la actividad como la habíamos pensado, porque no hay agua. Entonces, es imperativo que en ese rol preventivo eh, trabajemos en educación ambiental y en formación para establecer o instalar nuevas capacidades en el territorio y no depender solamente del uso directo del agua a nivel primario. Espero, no sé si quieres comentar algo, Yale, pero por ahí van los tiros, según lo que entiendo yo. No, no, la verdad es que no quiero comentar nada, por lo que ha estado muy entretenido. Bien. Surgieron un par de preguntas que están en el, creo que Query and Answer, estamos listos. Exactamente, mira, Si te parece, desde el démosle chat, una o dos preguntas más y estamos. perfecto, mira. Porque la fueron pasando, sí, An- dale. Mira, Andrés Contreras dice, ¿existen en Chile leyes o decretos que se relacionan con las napas subterráneas de tal manera que puedan ser usadas por la ciudadanía? Andrés Contreras, exalumno de posgrado de la Universidad Católica, señala. Mira, el decreto, me parece que el 52, ¿no? El 56 del Código de Aguas, establece que todas las personas pueden hacer un pozo para consumo de agua potable para subsistencia, sin necesidad de solicitar Ujú. el derecho de Ujú. aprovechamiento de agua respectivo. Y así es lo que hace toda la gente, la mayor parte de la población rural. Dentro del Código de Aguas también se reconocen levemente los acuíferos, pero en el manual del DAR, del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, que fue aprobado el año pasado, ahí se establecen todos los criterios para evaluar la sustentabilidad de los acuíferos en el largo plazo, que tiene que ver con los niveles piezométricos, es decir, la altura del agua, cuál es la relación que hay entre los ríos y los acuíferos, las tasas de recarga, etcétera, que tú los puedes ver. Hay una normativa que está contenida entonces en el Código de Aguas, que es la que te permite acceder en forma individual, pero también regular el uso colectivo, ¿ya? Y finalmente se determinan, cuando ya hay muchos usuarios que usan de manera productiva el agua de un acuífero o un sector hidrogeológico de aprovechamiento común, se necesita constituir una comunidad de aguas subterráneas, sobre todo si ese TAC está con algún tipo de restricción o agotamiento. Se nos cayó Jorge. Parece que sí. Sí. Estaba la pregunta si
Mira, el No Comité de sé en APR qué orden están las preguntas, Claudio, si no yo también las leería. están en el chat. Está Andrés, lo que pasa es que hay muchos comentarios. Mira, a las 10:28 estuvo Andrés. ¿Ya? Después van varias cosas, que son comentarios varios. Después Magdalena Rueda comentó que me imagino que le interesa saber de experiencia exitosa en materia de que la estructura asociativa que maneja el agua a nivel rural haga un cuidado responsable de su cuenca abastecedora. Es decir, que no se concentren solo en el último kilómetro, sino que desde la llave hasta el nacimiento del agua. ¿Conoces experiencias exitosas de empoderamiento, Yalena? Donde la PR gestione en el fondo no solo la red de distribución, sino que también la cuenca hacia arriba. La verdad es que no conozco a un dirigente que no recuerde eso. Muy bien. Todos lo hacen. Viene con el cargo. Yo creo que, y si no vienen, lo adquieren, porque parte de la responsabilidad, el dirigente es alguien que se preocupa mucho de, así como la cantidad de la calidad del agua que se entrega. Mira, yo conozco dos, tres casos que quiero mencionarlos rápidamente. Maswe es una PR que está en la región de Los Ríos, donde ellos desde hace varios años, dentro de la cuota de agua, tienen un cachito que va al cuidado de la cuenca. Entonces ellos después, una vez al año, juntan esa plata, se van con sus vecinos y van reforestando la cuenca que abastece la fuente de agua, que me parece que es superficial. Y en el caso de Chiloé, se han llevado adelante dos iniciativas, una es Nal Alto y la otra es Catrumán, que están por debajo de la... Es un abasto al final, ellos le llaman redes participativas de agua, donde los Sí, vecinos de manera colaborativa, al final, se ponen de acuerdo, limpian una vertiente, construyen una red de abastecimiento y llegan con agua. Eso ante la inestabilidad de abastecimiento por los camiones de aljibe. Pero esos son casos particulares, ¿no? Como dice Yalena, en general los APR tienden a promover ese cuidado. ¿Cómo sí. estamos, Jorge? Seguimos leyendo nosotros, que ya te perdiste. Mira, voy con el APR de la Araqueta. Estuve el verano, estuve hace poco en la Araqueta. Me encanta la Araqueta. Habla de que falta respaldo de la DOH para los APR en relación a la comunidad y los desafíos que los dirigentes deben asumir como colaboradores del Estado en este rol vital. Y también en los gobiernos regionales faltan políticas definidas para APR. Mari Cruz de la APR de la Araqueta. Bueno, yo creo que sí, que totalmente falta y por eso estamos tratando de hacer esto, al menos de instalar la necesidad de que los gobiernos regionales Mm. tengan políticas claras, ¿cierto? Que se la piensen un poco, no solo gastar plata, sino que hay que pensarla un poquito. Y también, bueno, Yalena lo comentó antes que la DOH asumió roles crecientes respecto a los APR, pero se ha quedado corta en su intención. Así es. Así que solo puedo decir saludos a mi querido Maricruz. Qué bien, a mí me gusta, yo fui a la LG hace poco, bueno, siempre voy a la LG. Oye, Andrés Contreras, quisiera preguntar a los panelistas si el agua a nivel regional, aparte de tener una relación con la política pública, tiene una tensión con la política económica internacional. Wow. Mira, voy a... El agua siempre es política. Hay un video ahí que habla de las guerras del agua, que es con dibujitos bonitos que se van peleando a través de la historia, y que siempre ha sido lo mismo. O sea, los pueblos pelean por el agua. De hecho, ustedes saben que rival, la palabra rival, viene del latín, ya no me acuerdo cómo el ribus, que son las personas que comparten el mismo río. Entonces, rival viene del río y cómo yo me distribuyo el agua. Entonces, eh, Chile tiene, buena parte de las cuencas que tiene son nacionales, pero también tenemos cuencas internacionales que son, hay algunos acuíferos y cuencas en el norte. Entonces, de hecho, si se acuerdan del caso del Silala, hay un tema ahí que es controversial respecto de qué fue antes el huevo o la gallina, si el río venía, el Silala venía naturalmente hacia Chile o fue divertido, si fue modificado para que viniera hacia acá. El acuífero de Pampa Concordia que tiene Chile y Perú, hoy día es compartido. En el lado Perú bombean mucha agua para la producción agrícola y nosotros no sacamos nada. Entonces el acuífero va bajando y nos afecta a ambos. Sigo, por ejemplo, en la región de los lagos hay tres cuencas compartidas, que son el Puelo, el Futaleufú, el que está en el Yelcho, y el Palena. En el Puelo hay proyectos mineros en carpeta, en el lado argentino. Y están acá, nosotros tenemos el pueblo protegido, recién, entonces estamos preocupados por eso.
En el Futaleufú hay una central hidroeléctrica en el lado argentino que a veces produce descargas que afectan las actividades turísticas. Están los kayakistas muy felices en el Futa y de repente viene un alza de caudal, un hidropicking que nos complica. Y en Palena hay una localidad poblada en el lado argentino que tiene sus descargas de agua servida sin tratamiento en el lago y se nos viene al lado chileno. Entonces, hay que coordinar los planes generales de uso. Y para terminar, en Tierra del Fuego también tenemos un acuífero compartido. ¿Cierto? La isla de Tierra del Fuego está dividida de forma muy naturalmente, de manera vertical, en una recta, entre Chile y Argentina. Entonces, el uso que se hace, sobre todo en explotación petrolera, afecta, puede contaminar, y si se hace fracking, pudiera haber una afectación de los acuíferos en ambos lados, o sea, de Argentina hacia Chile o de Chile hacia Argentina. Entonces, siempre es un elemento político, siempre es un elemento económico, y por eso es que se complica tanto la gestión entre tu pregunta, Andrés Contreras. Por eso hay que manejar los distintos niveles. Eh, Sigo. Don Miguel Sangüesa, felicitaciones Yalena, yo también me sumo a Seca y Yalena, ¿cierto? Respecto de la desalación, me queda la inquietud sobre la importancia de diversificar fuentes de abastecimiento, considerando las experiencias virtuosas que distintos municipios han implementado en generadores de agua atmosférica, por lo que quiero poner de manifiesto la importancia de considerar la humedad del aire, además de la precipitación vertical, la lluvia y horizontal, la niebla, incluso en zonas áridas. En la comuna de María Pinto y en otras se han implementado estas soluciones donde su impacto ambiental respecto de la desalación parece menor. ¿Qué opinas de eso, Yale? Opino que es efectivo y que los organismos que financian ese tipo de inversión, estamos hablando de la generación de agua atmosférica. Esto es un equipo. Al equipo hay que instalar una planta de desinfección, ¿ya? Para que quede potable y necesitas tú una llave para que se puedan abastecer. El tema es que tenemos que tener la condición geoclimática aprobada. ¿A qué me refiero? A la condición de humedad, de radiación, de accesibilidad. No es tan fácil y hay que demostrarlo. Yo quisiera, y siempre me pregunto, ¿por qué ninguna universidad ha hecho un estudio geoclimático completo de su región para determinar cuáles son las posibilidades de instalar distintos equipamientos? Porque aquí no faltan las ideas ni faltan los equipamientos, falta probar que no todo equipamiento funciona en todos lados. Entonces, hay una realidad costera que tiene mucha humedad y que tiene muy buena radiación y que permitiría entonces la captura de este volumen, como los atrapalaniebla o la cosecha de agua y lluvia, todo tiene solución. El tema es que tenemos que probablemente demostrar que va a haber una baja intermitencia de funcionamiento y eso acompañado de el costo de operación. Pero sí, me parece que la captura de agua atmosférica hoy día incluso es mucho más barata que cuando recién entró la tecnología al mercado y no se tenía nada de nada, y ante la necesidad, también muchos municipios instalaron, sobre todo en la zona centro, estas máquinas y fue desastroso. O sea, que llegara el día el niño número 10 a la escuela con su botellita a cargar agua y no había nada, créeme que significó que muchos alcaldes rurales le hicieran la cruz a un equipamiento que, insisto, funciona, pero en determinadas condiciones atmosféricas, climáticas y de accesibilidad geográfica. Es un temazo, ¿ah? Porque cuando me tocó planificar el borde costero de la región de Atacama y empezar a entender eso, al final el costo de un metro cúbico de agua desalada está alrededor de un dólar. Pero Sí, cuando te vas a estas fuentes que las evaluamos, estamos hablando cerca de $10 por metro cúbico, porque es la capacidad de producción en función del costo de inversión inicial, del CAPEX. Entonces, hay cosas que suenan bonitas, no tienen efectos, pero también tenemos que hablar de, una cosa es la accesibilidad, es decir, la capacidad de disponer de un volumen de agua, y la otra es la asequibilidad, que yo la pueda pagar. ¿Cómo se llama? Solamente se puede financiar CAPEX, si el costo de operación me mata o si esto no va a funcionar. Entonces yo creo que todavía que nos queda por avanzar en esas tecnologías como para que sean asequibles en términos de lucas y también confiables, como dice Tuyale, porque, pucha, si me dan agua 5 días sí, pero 5 días no, eh, tampoco funciona. Porque eso es la oportunidad, el costo de oportunidad. exactamente. El organismo que financia no te dice elimíneme a cero finalmente la intermitencia, me dice manéjela. ¿Te fijas? Hasta en eso se accede. Sí. Oye, ya, seguimos.
Yalena, disculpa de nuevo, Miguel Sangüesa. ¿A qué te refieres por permisología? Yo no comprendo cómo se institucionaliza una deformación del lenguaje. La ley debe aplicarse. El marco normativo vigente establece procedimientos para desarrollar adecuadamente las inversiones con garantías para todos, no solo para los inversionistas. Es importante entender el contexto en el que estamos. Ya no es el siglo XIX cuando se era más permisivo por ignorancia y se naturalizaban conductas sectoriales gobernadas por rentabilidades de corto plazo no ambientales. No desconozco las oportunidades de mejora de la gestión institucional de las autoridades. El estándar ambiental para las inversiones de los países con los que nos relacionamos es mucho más robusto. Observar directiva marco de la Unión Europea y como es en países integrantes de la OCDE. Otra cosa es la calidad técnica de los proyectos que se desarrollan. Galena hacía mención explícita a la necesidad de reforzar las competencias técnicas de quienes intervienen. Galena. Wow, ya, cuando yo hablo de permisología no me estoy refiriendo solo a lo ambiental. Acá la permisología es la que tiene que demostrar que el proyecto, por muy completo sea y que considere las aristas para las cuales se genera, que es para llegar con el recurso o para hacer un buen alcantarillado, tiene distintas etapas que creo que deberían ser miradas de manera de simplificarlas. Yo no digo no cumplir, considero que, si, por ejemplo, el diseño de un sistema integral, de un mejoramiento integral que es generado por la magnitud de las obras, por la debate, es lentísimo, porque cada revisión, cada etapa tiene que pasar por la Seremia de Desarrollo Social, y si cuando obtenemos el RS en ese peregrinar no alcanzamos a ingresar el proyecto con los recursos que necesitan aprovisionarse en el proyecto de presupuesto de ese año, pasamos inmediatamente al siguiente. Entonces, no me refiero solo a lo ambiental, aquí todos deberíamos tener una conciencia distinta de lo que se está llevando. No es ni más ni menos que la habilitación a un derecho humano, que es el contar con agua. Entonces, eh, soluciones alternativas hay, y probablemente entre que el vecino se organiza y captura agua superficial de cualquier forma, ni siquiera desinfectada para consumo porque la necesitan, eso es algo que es muy habitual en Chile, es porque no pueden seguir esperando. O finalmente el desangradero de plata que significa para los municipios llevar camiones al aljibe, es porque también hay que llegar con la oportunidad. Yo lo que digo es que revisemos si finalmente el cómo se modela un proyecto y por todas las etapas que debe cumplir, no me refiero solo al ambiental, permite que el proyecto tenga la oportunidad que necesita y no 8 años después. Gracias, Yalena. Jorge. Desde preguntas y respuestas tenemos a Marisela Trejos desde Colombia, a quien la saludamos, por supuesto, a la distancia. Nos pregunta sobre la política de gestión del agua. Se trabaja con múltiples usuarios, entre ellos los usuarios del sector agrícola. No sé si quieren puede orientar, imagino que es para ti, Yelena. Yo la tomo esa. ¿Qué tal, Marisela? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Uy, mira, sí. Cuando elaboramos la política de recursos hídricos de la región de los lagos, trabajamos con los 4 ejes de seguridad hídrica. Hubo un bloque completo de propuestas para mejorar el acceso al agua a las personas y otro bloque para el acceso de los sectores productivos, protección de los ecosistemas y, como decía, también de eventos extremos. Como antecedente, en la región de los lagos precipitan 2.000 a 3.000 milímetros al año, lo que ha permitido que se desarrolle una agricultura de secano, es decir, sin riego, sino que solamente con el agua de lluvia. Esa región tiene valles muy bonitos que producen el 50% de la leche que se consume en Chile, casi 500.000 hectáreas de praderas naturales y mejoradas. El problema es que a futuro la probabilidad de sequía estival va a subir desde el 15% hasta casi el 40% en ese sector. ¿Qué quiere decir eso? Que si teníamos antes un verano seco de cada 10, ahora vamos a tener 4 veranos secos de cada 10. Y en esas condiciones, la producción agropecuaria, es decir, la producción de forraje, el alimento, incluso la bebida de los animales, que son vacas principalmente, se va a ver complicada. Y esto es un negocio de muy bajo margen, por lo tanto, si tengo que comprar forraje, probablemente nos inundemos de leche proveniente de otros países. La leche se seca, ¿no? Se desnaturaliza, se traslada y después se le vuelve a agregar agua. Entonces lo que identificamos es que se necesitaba una política región que nos permitiera anticipar esto. Si sabemos que va a pasar, tenemos que hacer algo. Entonces nos propusimos una meta. ¿Se acuerdan que le dije el gobierno regional tiene la posibilidad de liderar, articular y acelerar? En el caso de liderar, nos propusimos pasar a 50.000 hectáreas de riego, que no tenemos en la región, en los próximos 30 años. Es una meta, antes queríamos 100.000, pero nos dimos cuenta que no íbamos a llegar. Eso es liderar.
Para eso se necesita movilizar una inversión de cerca de $900 millones, porque hay que construir canales, hay que construir infraestructura, hay que tecnificar y hay que capacitar, para lo cual se armó un plan con la Dirección General de Aguas, con la Comisión Nacional de Riego, el Instituto de Desarrollo Agropecuario y también la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, porque esta zona tiene muchas personas que pertenecen a pueblos originarios. Ese es el rol de coordinar, es decir, yo hago esto, tú haces esto otro. Y finalmente, el gobierno regional va a financiar, te decían, el rol de acelerar ciertas cosas. Uno, traspasar $5 millones a la Dirección General de Aguas para que pueda otorgar los permisos de utilización que hoy día no existen y que si esperamos nos vamos a demorar 10 años y 10 años cuestan mucho. Lo otro es cofinanciar los estudios de ingeniería para acelerar el desarrollo. Necesitamos ingeniería a nivel de 20.000 hectáreas por año, por década, para hacerlo. Y eso el gobierno regional va a cofinanciar y a partir de ese cofinanciamiento, que será el 20-30%, le permite suscribir convenios de colaboración y de programación, en realidad, con los servicios públicos para asegurarse de que se realicen eso. Y también ayudar y trabajar en la capacitación a las personas, porque hay que aprender a regar es otra cosa. Entonces el gobierno regional interviene directamente. Y mira, ¿qué tan importante es esto? Es que si no hacemos esta intervención, la región va a perder hasta potencialmente un 4% del Producto Interno Bruto. Y eso va a implicar una caída drástica del empleo rural, va a favorecer el aumento de las parcelaciones, porque hay terrenos que van a dejar de ser productivos y se van a pasar a un uso semiurbano, ¿cierto? Y además nos va a afectar en la seguridad alimentaria del país, porque vamos a perder buena parte de la producción de leche. Digamos, la mitad de la leche del país se produce. En cambio, si invertimos estos $1.000 millones, $900 millones en 30 años, el PIB no va a bajar, va a aumentar en un 4%, porque cada hectárea regada produce 4 veces más biomasa y 4 veces más leche. Es decir, vamos a poder producir lo mismo en menor superficie y abrir espacio a frutales y otros cultivos que son de mayor rentabilidad. Vamos a aumentar el PIB en un 4%. Por cada peso que se invierta en este desarrollo de riego, vamos a tener 3 pesos de vuelta para la región en producción. Entonces, eso es lo que hay que hacer, es sentarse, analizar el problema. Y no estamos hablando acá, cuando hablaba de sostenibilidad o lo mencionaba directamente los estándares, esto tiene que hacerse bien, ¿no? Con buenos estándares, incluso no solamente manejo de la huella hídrica, sino que también la huella de carbono. Pero tenemos que avanzar. Y es el gobierno regional el que tiene la posibilidad de pensar en políticas regionales. Un poco para cerrar, ¿no? Porque ese es el mandato. Desde el nivel nacional no se van a proponer como meta acabar con los camiones de energía. Desde el nivel nacional no se van a proponer como meta regar 50.000 hectáreas nuevas en la región a los próximos 30 años. Es el mandato popular, por eso un cargo de elección popular del gobernador o la gobernadora, que tiene que hacer eso y después articular de la mejor manera para que eso se produzca en el tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos esperar de nuestras autoridades. No es la promesa de gastar plata, porque eso es fácil todo gastar, cuando uno tiene plata en el bolsillo es fácil gastarla. La pregunta es otra, es qué objetivos va a lograr y hacia dónde nos va a llevar como territorio. ¿Ya? Que es totalmente diferente, para eso se necesita alguien que tenga un plan en la cabeza, tiene que tener una idea de cómo hacerlo. Eso quería Jorge al final, muchas gracias. Eh, Agradecemos a los panelistas, a Claudio, a Yarela por sus intervenciones, por supuesto, a la retroalimentación con las preguntas que tuvimos, que fueron bastantes, se agradece eso. Y les recuerdo que todos quienes estuvieron presentes pueden optar a una beca del 50% de arancel en nuestro programa de diplomado en Planificación Estratégica de Recursos Hídricos. De esta manera, concurremos a esta jornada, agradecemos su presencia, su participación y los esperamos en una próxima oportunidad. Que tengan muy buenos días todavía. Muchas gracias por esta, muchas gracias Yalena, seca como siempre. Muchas gracias también. Ahí estaremos en el diplomado entonces por tercer año, Así contando es, en lo que podamos aportar. mucho, por cierto. Que Chao, estén muy bien, ¿eh? chao. Buen Que día, esté muy gracias, bien. chao. Chao, chao.